Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. En directo les estamos acompañando y además con la ilusión de saber que son muchos los que están ahí y que nos van a acompañar durante la hora y media de televisión. David, Óscar, bienvenidos. Buenas noches, Manolo, muchas gracias. Mi madre, esto es un no parar. Esto es un no parar porque se siguen cerrando pactos y además con unas generales a la vuelta de la esquina está el ambiente caldeadísimo y la verdad es que la política a nivel autonómico y local está muy entretenida, Manuel. Bueno, como siempre, gracias por vernos, por acompañarnos. Decía que es un no parar porque acabamos de terminar unas elecciones, se anuncia al día siguiente otras y tenemos tomas de posesión y claro, es el próximo fin de semana el primer acto institucional de los ayuntamientos. En primer lugar, creo que el segundo será los cabildos y tercero el Parlamento. Sí, ¿cierto, Óscar? Cierto. ¿Qué diferencia entre una institución y otra? ¿Qué diferencia de días, más o menos? Pues no sé, este próximo sábado, si no me equivoco, ya se celebran, ya se constituyen los ayuntamientos, ¿no? Efectivamente, luego el Cabildo y al final, efectivamente, el Parlamento de Canarias. Cabildo, ¿no? Si no me equivoco, es el 27. 27 de este mes, de junio. De este mes, efectivamente. Y luego ya el Parlamento de Canarias, ¿no? Y luego el Parlamento de Canarias, sí. Pero vamos, la fecha oficialísima es la del sábado, que son 20 días por ley después de las elecciones. Y el sábado tienen que estar constituidos. Sí, y hay algunos pactos en estos momentos en el aire. Algunos han firmado, por cierto, algunos importantes durante las últimas horas. Bueno, ¿les parece que empecemos con esa ronda de pactos? Sí, la verdad que sí. Eso sí, es verdad que no... hace 4 años ustedes recordarán que había, y al final así ocurrió, ¿no? No quedan grandes ayuntamientos todavía por cerrarse. Recuerden que hace 4 años estaba en el aire el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y fíjense lo que ocurrió al final. Hasta la última noche. El voto inesperado de Matilde Sambudio y Lascano que hizo alcaldesa Patricia Hernández. Ahora mismo ya las grandes plazas, digamos las grandes capitales, las grandes ciudades están cerradas. Hoy mismo, esta tarde, yo creo que está bien empezar por ahí porque es lo más de actualidad, se ha llegado a un principio de acuerdo, esperado en cualquier caso, pero un principio de acuerdo ya para la gobernabilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un pacto que hará alcaldesa a quien ganó las elecciones, en este caso la socialista Carolina Darias, y en el que estarán también Nueva Canarias y Unidas Podemos, realmente ese tripartito que se vuelve a repetir en el Ayuntamiento y que es un síntoma de lo que veremos también en próximos días en el Cabildo Insular de Gran Canaria, donde también habrá un pacto en ese sentido. Pero bueno, lo de Carolina Darias, insisto, que además era previsible, consiguió un buen resultado, mejoró los resultados del Partido Socialista y de Augusto Hidalgo de hace 4 años y la verdad es que a mí me sorprendió, esperaba que con todas las críticas que había recibido la gestión de Augusto Hidalgo hubiera pues digamos un castigo electoral al Partido Socialista. No lo hubo en Las Palmas de Gran Canaria, incluso a pesar de la subida de Jimena Delgado, de la apuesta del Partido Popular, que consiguió un buen resultado en la capital Gran Canaria, no ha sido suficiente para poder montar una alternativa de gobierno. Jimena Delgado, hablaremos después de ella, será la candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas del Partido Popular. Sí, efectivamente, en este caso se cerraba esta tarde, llegaba a ese acuerdo, efectivamente Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias, parece ser que ha sido ratificado ya por los órganos superiores del Partido Socialista y está a expensas de que los órganos internos, en este caso Nueva Canarias y Podemos, ratifiquen ese acuerdo. Parece que durante las últimas semanas la reticencia la estaba poniendo en este caso Gemma Martínez, que como saben es la candidata de la formación morada de esa alianza, que estaba pidiendo mayores cuotas de poder, mayor fuerza en cuanto al reparto de áreas, ¿no? Evidentemente el Partido Socialista y en este caso Nueva Canarias, en este caso ponían sobre la mesa que solamente había sacado un concejal. De hecho, tiene algo bueno, ¿no? Que es una de las, al igual que la
laguna de los representantes de este tipo de alianza, de confluencia que se mantiene, porque saben que han desaparecido de gran parte de las instituciones. Estaba pidiendo o reclamando mayor peso en cuanto al poder interno, evidentemente, pues no, eso no lo permitía. Eso sí que es verdad que retrasó mucho el llegar a un acuerdo. Parece ser, trascendía esta tarde, que al final, insisto, lo publicaba algún rotativo en Gran Canaria, ha podido, bueno, ceder en este caso, o se ha podido llegar a un acuerdo, y parece que Gemma Martínez podría alcanzar políticas de accesibilidad, insisto, lo apuntaban esta tarde algunos rotativos, en planes estratégicos como los DUCES, gestión de parques y jardines, mobiliario urbano, bueno, le impulsa la sostenibilidad, el mobiliario urbano y la defensa del sector primario en la capital. Insisto, las exigencias de Gemma Martínez estaba retrasando la firma de un acuerdo, pacto de progreso en la capital Gran Canaria. Sector primario en la capital. Cierto, parece ser que... Las Palmas. Sí, cierto. Sector primario. Sí. A ver, aparte que es una competencia que no tienen, los ayuntamientos tienen poca capacidad de hacer en ese sentido, ¿no? Pero bueno, no sé, Las Palmas de Gran Canaria, pues no sé hasta qué punto, la verdad es que lo desconozco, no sé hasta qué punto hay un sector primario lo suficientemente importante como para que tenga un área dentro de una concejalía. Efectivamente, bueno, pues ese parece ser, apuntaba el Canarias 7 esta tarde, el posible reparto, habría que verlo en las próximas horas. Por cierto, también hombre, la Laguna, por ejemplo, tendría sentido, por decirlo. Por eso efectivamente, la Laguna es diferente, sí. No lo digo por otra se ha anunciado también ya esta tarde el acuerdo entre Nueva Canarias, Antonio Morales y el Partido Socialista Augusto Hidalgo, el ex o todavía alcalde de funciones de la capital Gran Canaria. Parece ser que, bueno, Antonio Morales efectivamente será el presidente. Hoy se ha cerrado. Cierto. Por un lado, Las Palmas capital. Efectivamente. Por otro, y el Cabildo de Gran Canaria. Ese acuerdo, Nueva Canarias, Antonio Morales presidente, vicepresidente Augusto Hidalgo, candidato del Partido Socialista, alcalde de funciones de la capital. Por cierto, un pacto que se ha cerrado hoy y que se va a anunciar de manera oficial este próximo jueves. Bueno, sí, el jueves ya será oficialmente presentado, como hoy en principio ha sido presentado ya ese acuerdo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y poco a poco la isla de Gran Canaria se va ya, bueno, pues quedando prácticamente cerrado, ¿no? Los principales acuerdos en la isla siguen abiertos algunos frentes, como siguen abiertos algunos municipios en Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que hoy, además del Pacto de Las Palmas de Gran Canaria, la noticia ha estado en Lanzarote y en ese pacto, ese posible pacto de gobierno que va a ser alcaldesa Olivia Duque de Coalición Canaria, a pesar de que no fue la primera fuerza en las pasadas elecciones, en TIC ganó el Partido Socialista, y va a ser un acuerdo que va a salir adelante gracias al apoyo de Vox, del único concejal de Vox en el Ayuntamiento, que ha decidido, lo ha dicho ya oficialmente, que se va a abstener para que Coalición Canaria pueda tener la alcaldía en un pacto con el Partido Popular. Esto está generando muchas críticas en las últimas horas en las redes sociales, porque el presidente de Coalición Canaria y el próximo presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, había dejado claro que Coalición Canaria no pactaría con Vox. Es verdad que Coalición Canaria en TIC no va a pactar con Vox, Vox no va a estar dentro del Gobierno, pero sí que Coalición Canaria va a tener la alcaldía gracias a la posición de ese concejal de Vox, y en este caso consiguiendo la alcaldía Olivia Duque, cuando quien ganó las elecciones fue el Partido Socialista. En cualquier caso, más allá de todo esto, evidentemente esto es una prueba de lo que va a ocurrir en muchos lugares, y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina hemos visto lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Vox, allá donde sea necesario para que gobierne el Partido Popular, o en Canarias Coalición Canaria y Partido Popular, evidentemente va a ser la llave de esos gobiernos, como insisto lo ha sido en TIC. No va a estar dentro del gobierno, pero ha sido la llave para que Coalición Canaria tenga la alcaldía en este municipio. Y ahí deja fuera la primera fuerza política, el Partido Socialista, un hombre fuerte del Partido Socialista Lanzarote, Marcos Vergás, que es el candidato, hombre a más de la dirección del partido, hombre de la máxima confianza, en este caso del equipo de la propia María Dolores Corujo. Es importante lo que está contando, es noticial efectivamente, porque gracias a Vox, Coalición Canaria va a gobernar ese municipio. Además, teniendo en cuenta, como decía David, que una de las principales líneas rojas, o una de las líneas rojas de Coalición Canaria, de su candidato, el próximo presidente del gobierno, Fernando Clavijo, era Vox y Podemos. En este caso se lo han saltado. Bueno, son Lanzarote, pero en Tenerife, por ejemplo, se ha cerrado una... Bueno, no sé si quieres comentar algo, Manolo. Se lo han saltado, pero dice David que no se lo han saltado. Hombre, en este caso, bueno, pues sí, se va a abstener, pero bueno, pero sí han estado negociando para que se mantenga Coalición Canaria en el propio ayuntamiento. A ver, en cualquier caso, evidentemente el movimiento de Vox de momento parece gratuito, pero no sé hasta qué punto lo será. Veremos cómo va avanzando el mandato, y también es verdad que Coalición Canaria podría decir, bueno, yo no quiero tener la alcaldía gracias al apoyo de Vox y voy a facilitar un gobierno de la lista más votada, que es el Partido Socialista. A mí eso me parecería lo más responsable si realmente estás en contra de que la extrema derecha tenga representación en las administraciones públicas, o sea, decisiva en la gobernabilidad de las administraciones locales. Yo creo que eso sería lo coherente y lo sensato. Evidentemente Coalición Canaria lo que va a hacer es mirar para otro lado y sostener el discurso de que ellos no han pactado. Efectivamente, pero digo que se han saltado las líneas rojas porque efectivamente Coalición Canaria ha dicho por activa y por pasiva que no se sentaba con Vox, y evidentemente han negociado con Vox. Bien, vamos, si les parece, para ir un poco siguiendo la escaleta, con Granadilla de Abona. Ahora nos vamos hasta Tenerife. Sí, Tenerife, en el sur de Tenerife, Granadilla de Abona era un pacto muy
del que estamos todos muy pendientes, un municipio muy importante también en el sur de Tenerife, y es un municipio... gobernaba Coalición Canaria, ¿no? Coalición Canaria con el Partido Popular, y es un municipio que va a recuperar el Partido Socialista, que históricamente gobernó en ese municipio, ustedes lo recordarán, con Jaime González Cejas, el histórico alcalde, que por cierto está pues todavía pendiente que se resuelva una causa penal importante de la que ya lleva muchos años en los juzgados, y Jennifer Miranda, que fue la candidata del Partido Socialista, ganó las elecciones en el pasado 28 de mayo, pero no con la mayoría suficiente. Yo recuerdo hablar con ella después de las elecciones y ella me decía que era un resultado agridulce, ellos esperaban tener un resultado todavía mayor, y eso les obligaba sobre todo a acercar posturas con otras fuerzas, y en este caso con el Partido Popular, que es con quien se ha cerrado el pacto de gobierno con el Marcos Antonio Rodríguez, que es el candidato del Partido Popular y que va a relegar a la oposición a Regalado, el hasta ahora alcalde, el señor Regalado, el que fue candidato de Coalición Canaria. Insisto, Granadilla abona, un municipio que vuelve al Partido Socialista, que en el sur pierde dos importantes bastiones, como son Guía de Isora, lo recordarán, y Arona, pero en este caso recupera Granadilla abona. Sí, hay una clave importante, se ha retrasado. Óscar, Granadilla, que era de coalición, ahora gracias a un pacto del PP con el PSOE, vuelve al PSOE. Recupera la hegemonía, recupera el poder el Partido Socialista, aquel histórico Partido Socialista con Jaime González, que evidentemente pues junto a otros concejales acabaron encausados acusados o condenados en una causa, acusados mejor dicho, en una causa. Están acusados. Están acusados en una causa judicial. Se vino abajo el poder de Granadilla de Abona, Jaime González Cejas, y además Jaime González Cejas, recuerden que era uno de los hombres fuertes del Partido Socialista en la isla de Tenerife, en este caso en el sur, con Pedro Martín o el propio Rodríguez Fraga. Y aquí hay una clave. ¿Por qué no ha podido pactar Coalición Canaria con el Partido Popular con Coalición Canaria? ¿Por qué se ha retrasado? ¿Por qué ese camino? Porque efectivamente, a mí me han contado desde el partido que, y además yo lo he contado como clave, es imposible que el Partido Popular pactase con Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque dentro de la lista de Coalición Canaria, uno de los hombres fuertes de Coalición Canaria es Marco González. Marco González era hombre fuerte del Partido Popular, y el Partido Popular, la dirección del Partido Popular en Tenerife, le sacó la confianza, no depositó su confianza por su mala gestión. Ahora está en Coalición Canaria. El Partido Popular no iba a pactar con Coalición Canaria, con el propio Marco González, cuando ellos mismos le habían retirado su confianza por mala gestión. Sería incoherente. Al final esto demuestra cómo en los municipios los personalismos tiran mucho más que las siglas o las ideologías de los grandes partidos o de las grandes siglas que hay detrás de esas candidaturas, ¿no? Al final, como ha dicho Óscar, igual que ocurre en Nico de los Vinos, un municipio del que hablaremos después, son esas cuestiones personales las que impiden el pacto natural en Granadilla o, por ejemplo, en Nico, que sería Coalición Canaria y Partido Popular. Esto, además... A ver, lo digo porque ahora vamos a hablar de Tacoronte y me parece muy interesante, porque en Tacoronte pasa todo lo contrario, es decir, en Tacoronte es posible o ha sido posible que Partido Socialista, Coalición Canaria y Partido Popular lleguen a un pacto. Fíjense qué tripartito. ¿Cómo ha sido ese caso? Bueno, pues es un caso, un municipio que estaba bastante enconado, donde Daniel Díaz, el actual todavía alcalde del municipio de Tacoronte con Nueva Canarias, no consiguió el resultado esperado. Fue un municipio bastante extraño porque hace 4 años, recuerden que ganó Ciudadanos las elecciones, Ciudadanos que se ha quedado con tan solo un concejal de los 7, si no me equivoco, hablo de memoria, que sacó hace 4 años, y la verdad es que eso obligó, recuerden, un primer pacto que parecía cerrado del Partido Socialista con Carlos Medina, que iba a ser alcalde o que podía estar dentro del gobierno en 2019, y que finalmente el Partido Socialista rompió ese posible acuerdo con Ciudadanos, que era una llave también para el acuerdo de Santa Cruz de Tenerife. No hubo acuerdo con Ciudadanos y eso permitió que Nueva Canarias cerrase un pacto de gobierno que hizo alcalde a Daniel Díaz. Ahora Daniel Díaz no consigue una mayoría no ha conseguido votos suficientes para tener ni mucho menos mayoría absoluta, ni tampoco para liderar un pacto de gobierno. Sandra Izquierdo, que ha ganado las elecciones del Partido Socialista, es quien ha llevado la voz cantante y ha conseguido poner de acuerdo a los candidatos a Noemí García de Coalición Canaria y a José Caro, que es el candidato del Partido Popular, para firmar un pacto que yo creo que es inédito en Canarias. Yo no sé si ha habido algún caso, probablemente lo haya habido, pero no lo recuerdo, de tanta importancia como en un municipio como Tacoronte, un municipio que está a las puertas del área metropolitana de la isla de Tenerife y donde, insisto, van a gobernar el Partido Socialista, que va a tener la alcaldía, el Partido Popular y Coalición Canaria. La verdad que es algo, realmente sorprendente en un municipio donde recordarás que históricamente Hermógenes Pérez con Coalición Canaria tuvo la alcaldía muchos años. Y entre otras cosas ocurre exactamente como Granadilla, efectivamente, porque es muy difícil armar ese puzzle. Carlos Medina, ya saben que fue expulsado del Partido Socialista, tuvo una guerra interna con el Partido Socialista, montó este partido, por tanto es imposible ver a Carlos Medina tratando de negociar con Sandra Izquierdo, en este caso del Partido Socialista, además muy divididos en aquella época, por medio, además también recuerda la dirección insular del Partido Socialista
tratando efectivamente tratando de desbloquear la situación, que al final lo que hizo fue agudizar esa guerra interna, insisto, en el Partido Socialista en Tacoronte. Y luego, pues Coalición Canaria, recuerdas además también que en este caso el actual alcalde de funciones, candidato de Nueva Canaria, José Daniel Díaz, fue un conocido también, además, miembro histórico, además, durante muchos años de Coalición Canaria. Por tanto, efectivamente, es muy difícil de armar un puzzle entre unos y otros, teniendo en cuenta el pasado y el presente de uno, y además las diferencias, repito, de hace muchos años entre los protagonistas de este pacto, de este municipio de Tenerife. Ya han visto ustedes, tenemos pacto en el Cabildo de Gran Canaria, también en la ciudad de Las Palmas, en Tacoronte, Tenerife, en Granadilla, y ahora vamos a San Juan de la Rambla. Sí, en este caso, bueno, San Juan de la Rambla ha sido un municipio bastante llamativo porque el Partido Socialista prácticamente desde el primer momento daba por perdido ese posible pacto o esa posibilidad de que pudiéramos, bueno, ahí estamos viendo los resultados en San Juan de la Rambla, donde sí, bueno, ahí ven los 4 concejales que obtuvo el Partido Socialista, ganó las elecciones, pero no ha sido suficiente. Recuerden de que desde la salida de Fidela Velázquez, aunque ha tenido la alcaldía en el último mandato, bueno, pues no ha conseguido pues consolidar una opción política lo suficientemente fuerte como para evitar el pacto que va a llevar a la agrupación independiente de San Juan de la Rambla a la alcaldía de la Coalición Canaria. Por tanto, ¿quién gobernará ahí? Ahí gobierna Coalición Canaria y el Partido Popular, si no me equivoco, Óscar. Sí, cierto. En este caso, Coalición Canaria y Partido Popular, y además también desde hace ya algunas... y sí se puede. Y sí se puede, Coalición Canaria y Partido Popular. Claro, sí. La noticia, a mí, la novedad, efectivamente, que sí se puede, forma parte de un pacto de nacionalistas de Coalición Canaria, y en este caso el Partido Popular, cuando además sí se puede, es contrario, efectivamente, a ese tipo de pactos en gran parte de los municipios del archipiélago. Este pacto se iba fraguando hace ya una semana, no este pasado viernes, sino desde el anterior viernes ya estaba casi prácticamente cerrado este pacto en San Juan de la Rambla. Sí se puede, por cierto, que... Sí se puede, y al final... Con Coalición Canaria y el Partido Popular. Sí, de hecho hay una cosa muy curiosa, porque es que sí se puede, hombre, esto a lo mejor se podía ver venir, no sé hasta qué punto, porque al final ahí ideológicamente, fíjense ustedes lo que estamos hablando, por eso sí se puede estar pactando prácticamente con la derecha, ¿no? Efectivamente, entonces, eso es muy llamativo, pero sí se puede formar parte del gobierno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, y sin embargo lo abandonó, si no me equivoco, en el año 2020, poco después llevábamos creo un año y pico de mandato. Cuando fue condenada Fidela Velázquez por un delito de prevaricación, ustedes lo recordarán, se obligó a Fidela Velázquez a apartarse de que dio el paso a Ezequiel Domínguez, en este caso el actual alcalde en funciones. Y ahí sí se puede, ya no retiró el apoyo en su momento al Partido Socialista, ¿no? Y desde entonces las tiranteses han sido notorias. Cierto, ¿no? efectivamente, que dio paso al nuevo alcalde, el actual alcalde en funciones, Ezequiel Domínguez, efectivamente. Este pacto, insisto, lleva cerrado, no este pasado viernes, sino el anterior por la tarde. A mí me contaban ya que estaba prácticamente cerrado ese pacto, ese acuerdo en San Juan de la Rambla. David, tenemos que... Por cierto, Manolo, rápidamente, sí. Los Llanos de Aridane. He preguntado antes de entrar en directo la situación en estos momentos en Los Llanos de Aridane. Me dicen que todavía no está cerrado. La Palma, efectivamente, ese acuerdo complicado de armar. El lunes pasado, el jueves pasado, cierto. Les vi, y ustedes estaban ahí con que ya el pacto estaba hecho, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, prácticamente estaba cerrado, pero se va complicando porque también hay un asunto ahí, una clave que tiene que ver con los personalismos, efectivamente. Ahí la clave es si el Partido Socialista o el Partido Popular apoyan a esa fuerza Coalición Canaria, al propio Javier Llamas, el candidato, la primera fuerza política en Los Llanos de Aridane. Saben que evidentemente, bueno, decía el propio Llamas el pasado jueves que ellos no van a pactar con un partido donde ellos a su electorado les habían lanzado un mensaje de que había que cambiar las cosas de manera radical, en este caso en el municipio. De hecho lo hicieron, pérdida mayoría absoluta del Partido Popular, pero habría que ver también en este caso si un posible pacto, un posible apoyo del Partido Popular a Coalición Canaria sería en este caso con la retirada de la figura de Noelia García, que podría acabar o no en un posible gobierno de Canarias o en un cargo intermedio del gobierno de Canarias extremo que habría que ver. Y luego se planteaba también la posibilidad en este caso de que el Partido Socialista apoyase esa lista más votada de Coalición Canaria. A esta hora de la noche todavía el pacto no está cerrado, según me contaban hace escasamente unos minutos. Pero claro, la toma de posesión... El próximo sábado. El próximo sábado. Cierto. Imagino que estará prácticamente en las próximas horas, pero ahí tienen un lío bastante montado. Sí, por esas claves que he contado. El municipio más destacado, quizás de los que faltan por cerrarse, yo creo que en Canarias en general. Sí, ojo, que sí, efectivamente, en este caso, bueno, los hechos lo relatan. Además, ojo que podríamos gobernar en minoría hasta bueno, constituirse un gobierno en minoría, en este caso en el propio ayuntamiento, y una vez pasada, efectivamente, los próximos días, pasada incluso las elecciones generales, tratar de fraguar el pacto, de armar el puzzle en ese municipio, como puede ocurrir también, por cierto, en el municipio de La Laguna, en Tenerife.
donde, por cierto, hay algunas voces, algunas estrategias que están dando a entender que efectivamente se están produciendo contactos, negociaciones o que estarían a punto de cerrar un pacto en La Laguna, Coalición Canaria, Partido Socialista. Yo entiendo efectivamente que quienes están lanzando ese mensaje están tratando de tensionar, poner nervioso efectivamente en esas negociaciones a la hora de repartir el poder, tanto así se puede, en este caso, esa confluencia que lidera su candidato Rubén Ascanio y el proyecto Drago los Verdes del propio Alberto Rodríguez, que Alberto Rodríguez me cuenta que está siendo muy exigente con el Partido Socialista para tratar de desmarcarse, tener más poder, en este caso que si se puede Rubén Ascanio, porque llegan unas elecciones y además no le interesa al propio Alberto Rodríguez hacerse en estos momentos una foto con el propio Rubén Ascanio, saben la diferencia, por tanto me dicen que podría estar retrasando el acuerdo después incluso de las elecciones, que llegar al sábado en este caso con un gobierno minoría del Partido Socialista. Me cuentan que no hay negociaciones, Coalición Canaria, Partido Socialista, la última reunión que hubo, me dicen algunas fuentes de Coalición Canaria, entre el PSOE y Coalición Canaria fue la semana pasada. Duró 15 minutos, no estuvo su candidato Jonathan Domínguez, solamente los miembros del equipo negociador, con los miembros del equipo negociador del Partido Socialista. Ellos trasladaron en esa ronda de contactos que mantiene la primera fuerza con todos los partidos menos con Vox, trasladaron que estaban dispuestos a escuchar, se quedaron con eso el Partido Socialista y de momento, por lo menos a esta mañana con el que mantuve un contacto, me han dicho que no han recibido ningún tipo de contestación ni ningún tipo de llamada en estos momentos, insisto, a esta hora de la noche, por parte del Partido Socialista. Por tanto, esas negociaciones no existen. En Los Llanos la cosa está en veremos. Sí. En La Laguna, al parecer, también en veremos, David. Hombre, yo creo que La Laguna no está en veremos. En La Laguna está claro quién va a ser el alcalde Sí, el próximo pueden gobernar sábado. en minoría Va a ser Luis hasta Geray Gutiérrez, después. sí o sí. Las probabilidades de que el PSOE pacte con Coalición Canaria a día de hoy, hasta ahora de la noche, son cero. Pero lo digo así de claro y contundente, cero. De hecho, lo que se ha publicado es una filtración interesada que sale del propio Partido Socialista, para presionar a sus posibles socios de gobierno, a los que quiere presionar para que rebajen sus pretensiones. Oscar lo ha explicado muy bien. La única opción que sí que veo alternativa a ese pacto, que yo creo que finalmente se va a firmar, no sé cuándo, pero creo que se va a firmar, incluso creo que se va a firmar antes del sábado, la única opción o alternativa a eso es que Luis Geray gobierna en minoría, como ha explicado Óscar Martín, porque en cualquier caso a Coalición Canaria no le dan los números después de que la Junta Electoral confirmase ese segundo concejal para la Fuerza Drago Verdes Canarias, que quería recuperar el Partido Popular. Por tanto, no hay opciones alternativas, no hay una mayoría alternativa que se pueda armar y Luis Geray Gutiérrez va a ser alcalde el próximo sábado, seguro. No sabemos si con el pacto cerrado o no, o si, como dice Óscar, a lo mejor se espera cerrarse ese pacto más adelante. Yo creo que el pacto se va a cerrar. Porque me cuentan que puede ser una jugada de despiste del PSOE para ganar tiempo, para debilitar efectivamente esa confluencia. Rubén Ascanio y Alberto Rodríguez. Y luego firmar el pacto, en este caso, con ellos el 24 de julio, después de las elecciones, que también le interesa en este caso a Alberto Rodríguez. Que, por cierto, parece que Alberto Rodríguez está pidiendo, probablemente para tratar de presionar, ¿no? Según me cuentan, podría estar pidiendo primera tenencia de alcaldía, segunda tenencia de alcaldía, urbanismo, seguridad ciudadana, educación, igualdad, vivienda. Es decir, evidentemente para tratar de presionar en este caso al Partido Socialista. Repito, es importante lo que estoy diciendo. La última reunión y única que hubo PSOE, Coalición Canaria, fue la semana pasada, duró 15 minutos, no estuvo Jonathan Domínguez y ellos, de momento, por lo menos hasta esta mañana que yo pude consultar, no han recibido ningún tipo de llamada, en este caso, ningún tipo de llamada para provocar una segunda reunión o para seguir negociando por parte del Partido Socialista. Me dicen que hay un sector, un grupo, un núcleo más reducido del PSOE de La Laguna que sí estaría dispuesto a pactar con Coalición Canaria para, evidentemente, ya arrimar, en este caso, a Alberto Rodríguez y al propio Rubén Ascanio. Porque no es lo mismo, evidentemente, una confluencia que ya empiezan a ser contención que un pacto a dos, Coalición Canaria y Partido Socialista. Sí, bueno, ¿Y tú, David, por qué lo ves imposible? ¿El pacto con Coalición Canaria? Lo digo ahora, más adelante. Porque no sería el pacto. Primero, porque no es un pacto natural. Segundo, porque Coalición Canaria se ha pegado 4 años haciéndole muchas jugadas al Partido Socialista. Recuerden que ha estado detrás de las denuncias de Alfredo Gómez, del ex concejal de Ciudadanos. Ha estado metiendo cizaña con las cuestiones de coalición, con las cuestiones de cómo ha gobernado el Partido Socialista. Además, tirando la piedra y escondiendo la mano, con una actitud y una estrategia bastante despreciable bajo mi punto de vista, ¿no? No han tenido la valentía de dar la cara en ningún momento y han intentado dinamitar, utilizando a una marioneta política como fue Alfredo Gómez, dinamitar al gobierno con muchísimas denuncias judiciales que además han tenido un recorrido bastante limitado. Todavía el caso Laica sigue abierto, pero sin el apoyo de la Fiscalía, lo cual parece evidente que antes o después va a acabar siendo archivado. Y yo creo que esa situación hace muy difícil, insostenible, el pacto del Partido Socialista con Coalición Canaria. Además, no olvidemos el ataque constante, continuo, hacia una figura como Santiago Pérez. Y por último, esa es mi opinión de por qué creo que no se... Te decía, David, porque Óscar apuntaba a un dato que a mí me parece interesante, es decir, este pacto, que es el natural,
sí es verdad que llega con problemas, con mucha tensión, es decir, a fecha de hoy. Sí, pero bueno, yo creo pero que... no la tensión entre Alberto Rodríguez y el PSOE, sino entre Alberto Rodríguez y Rubén Ascanio. Entre la otra parte. No, pero yo creo que realmente, bueno, lo que quería decir por último es que en cualquier caso, si el PSOE tiene un poco de inteligencia, yo no creo que nadie de los considerados estrategas que hay dentro del Partido Socialista, ya te digo, pues desde el jefe de gabinete del alcalde o director, no sé qué cargo tiene ahora, que es Óscar Olave, o el propio Pedro Ramos, o ninguna de estas personas que saben un poquito cómo funcionan las cosas, saben que lo mejor que pueden hacer es seguir gobernando sin Coalición Canaria para que Coalición Canaria siga cayendo en votos, porque es su mayor enemigo en la laguna. O sea, es que ellos no pueden pactar con quien es la única formación que les puede plantar cara. Eso sería alimentar a tu enemigo y eso no tiene ningún sentido ni ninguna lógica electoral. Vamos. Nos vamos hasta ICOD, David. Sí, bueno, ICOD es interesante, por cierto, antes se me olvidaba, Juan Ramos es el alcalde, va a ser el nuevo alcalde, perdón, el sábado de San Juan de la Rambla, de AIS Coalición Canaria. En ICOD Los Vinos se ha producido un fenómeno que es muy interesante. Ahí están viendo los resultados, porque quien ganó las elecciones fue Alternativa Icodense. Alternativa Icodense es una candidatura que encabezó Javier Sierra, un joven político, joven candidato, tiene 33 años, que fue concejal de fiestas del Partido Socialista en el mandato de 2015 a 2019 y que abandonó el Partido Socialista después de presentarse a las primarias y perder las primarias del PSOE por 2 votos. A 2 meses de las elecciones de 2019 montó ese partido, Alternativa Icodense, y consiguió ser la segunda fuerza. Y en estas elecciones ha logrado ganar las elecciones y desbancar de ese primer puesto a Coalición Canaria y al actual alcalde todavía de Coalición Canaria, Francis González. La verdad es que es muy llamativo porque es un fenómeno electoral que no se suele dar, pero no se da muchas veces, de cómo una sola persona, con un grupo evidentemente de trabajo detrás, ha conseguido que la gente en ICOD de Los Vinos considere que es la mejor opción para gobernar. Y prácticamente de la nada le hayan dado su apoyo. A mí me sorprende mucho porque es una persona joven, sin experiencia, bueno, ha sido concejal, pero sin una gran experiencia, una dilatada trayectoria política, obviamente, tiene 33 años y la realidad es que ha conseguido movilizar al electorado de ICOD de Los Vinos de una manera que evidentemente quien más lo ha pagado esto es el Partido Socialista, que está tocando completamente fondo en ICOD de Los Vinos con solo 2 concejales, está prácticamente desaparecido del mapa político y la realidad es que esto obliga a renegociar un pacto, eso sí, para que Javier Sierra sea alcalde, con el Partido Popular. Ellos con Coalición Canaria las relaciones son completamente nulas, por tanto no hay opción de un pacto alternativo Icodense, Coalición Canaria, y el pacto es con el Partido Popular. Es verdad que Coalición Canaria y Partido Popular suman, pero ahí entra una clave fundamental de esos personalismos que hablábamos antes, y es que la candidata del Partido Popular es Coromoto Llanes, ex de Coalición Canaria, y una persona que salió enfrentada a Coalición Canaria, no solo con Francis González principalmente, porque Francis González ha dado un paso a un lado, yo estoy seguro que le han prometido un puesto en el gobierno de Canarias, estoy convencido, ha dado un paso a un lado Francis González, pero el Coromoto Llanes y el Partido Popular, las diferencias con Coalición Canaria son abismales, no solo, insisto, con Francis González, sino con el resto de candidatos de la lista electoral de Coalición Canaria. Por tanto, ese pacto está cerrado y todo apunta a que Javier Sierra será alcalde el sábado con el apoyo del Partido Popular, o en una situación muy rocambolesca o por lo menos muy forzada, como quizás pueda ocurrir en La Laguna, será alcalde en minoría el próximo sábado, porque el Partido Popular no le va a dar la alcaldía a Coalición Canaria. Efectivamente, Coro Llanes o Coromoto Llanes, como quieran, más conocida como Cori Llanes dentro de Coalición Canaria, que dimitió, como hemos contado, como consejera del grupo de la oposición. Fue una sorpresa, había anunciado que por motivos personales todos pensamos, ya lo hemos contado, Manolo, que se iba a su casa y lo que estaba haciendo era preparando su ingreso dentro del Partido Popular. Lleva teniendo desde hace mucho tiempo un pulso con el que era su compañero de partido, Francis González, por controlar la organización de Coalición Canaria en aquel momento de ICOD de Los Vinos y por ser candidata, en este caso de Coalición Canaria, a la alcaldía de este municipio del norte de Tenerife. Francis González, efectivamente, como decía David, la semana pasada anunció que renunciaba a su acta, que daba un paso atrás, se mantenía como secretario general local para propiciar efectivamente ese pacto Coalición Canaria-Partido Popular. Decía, en este caso, David Cuesta, que toda la probabilidad, si se llega a haber fraguado ese pacto Coalición Canaria-Partido Popular, que el propio Francis González diese un salto al gobierno de Clavijo. Ya en su momento, cuando perdió el poder Francis González, cuando Coalición Canaria perdió el poder en ICOD de Los Vinos, de hecho, Francis González formó parte, se fue al gobierno de Canarias con Fernando Clavijo como director general de Patrimonio. David, estuvo el lunes aquí. ¿Tuviste aquí al que va a ser alcalde de ICOD? Sí, el que creemos que va a ser alcalde de ICOD, por lo menos todo apunta que va a ser alcalde de ICOD, Javier Sierra, y así explicaba los resultados electorales el pasado lunes aquí en Canarias al Día y esas posibilidades de pacto con el Partido Popular.
La gente quiere un cambio, la gente ha buscado una alternativa a la forma de hacer política en Nico de los Vinos. Venimos de muchos años de crispación, de mucho desencuentro en lo político y la gente se ha dado cuenta también de cómo es Francis González, de cómo ha sido el alcalde los últimos 4 años, un alcalde con mucho desapego, que no ha salido a la calle, que no ha estado escuchando los problemas de la gente. Somos un partido progresista, alternativo y codense, estamos hablando con un partido popular, un partido más moderado y bueno, nuestros programas evidentemente tienen unas líneas que hay que trabajar mucho porque las hemos plasmado en un programa electoral y la gente ha confiado y ha dado su apoyo para que esas líneas se puedan desarrollar. Hay cosas que nosotros consideramos que son muy importantes, el facilitarle la vida a las personas que más lo necesitan, el facilitar el acceso a la cultura, al deporte y tantos otros asuntos que a lo mejor pues el Partido Popular considera que no es tan viable o que hay que centrar los esfuerzos en otros aspectos, pero bueno, estamos trabajando en vernos. Hoy mismo, antes de venir a esta entrevista, pues teníamos reunión de trabajo y de consensuar algunos puntos y les digo, la negociación va por buen camino, estamos pues bueno, intentando salvar esas diferencias, pero independientemente de eso ellos asumen cuál es el resultado y que quieren que Alternativa y Codense pues lidere el cambio Nico de los Vinos con la alcaldía y bueno, ahora estamos a base de esos flecos. Esas son las negociaciones. ¿Alguna posibilidad de gobernar en minoría, por ejemplo, si no cuaja este pacto? Pues bueno, ya eso es cuestión de que el Partido Popular lo pueda asumir. Ellos, como se suele decir, tienen la llave del pacto de Nico de los Vinos, del acuerdo para la gobernabilidad de Nico de los Vinos y bueno, nosotros somos el partido mayoritario, sabemos que esas distancias con Coalición Canaria son prácticamente insalvables, hay mucha marejada de fondo y sabemos que es complicado y ellos han asumido y han admitido que nosotros tendremos que tener la alcaldía. Acaba de llegar al ayuntamiento como concejal, ha conseguido acta. La verdad, David, que un perfil muy joven, pero a la vez un buen saber estar y lo tiene muy claro. Sí, tiene buena presencia, comunica bien, habla bien y yo creo que evidentemente, o sea, no es fruto de una casualidad que haya conseguido el resultado que ha conseguido Nico de los Vinos. Y a mí hay cosas muy interesantes, o sea, por ejemplo, nosotros le preguntábamos el lunes por esos políticos que suelen prometer muchas cosas. Cuando se ven estos resultados hay muchos políticos que empiezan a prometer puestos de trabajo, colocar a este, al otro, al familiar, al amigo en los ayuntamientos y él decía que en ningún momento han utilizado esa práctica, que lo han hecho a base de poner propuestas a los vecinos y vecinas de Ico de los Vinos. Y sí que es verdad que Ico de los Vinos es un municipio que históricamente, con Cheo Dorta, lo recordarán, tenía importantes mayorías en los años 90 y después, incluso a principios de los 2000, importantes mayorías socialistas. De hecho, el PSOE ganó las elecciones incluso en 2011 en el municipio de Ico de los Vinos. ¿Qué pasa? Que el PSOE acabó completamente desmembrado, peleado internamente y sobre todo golpeado judicialmente con la condena a Cheo Dorta y a varios concejales de su Y no levantó cabeza, David. Y no logró levantar cabeza nunca. Y ese espacio estaba ahí, ¿no? Y Javier Sierra ha sido un visionario en ese sentido al montar una opción política que ha ocupado ese espacio y ha recuperado de nuevo pues ese poder que, insisto, que poco a poco ha ido perdiendo el Partido Socialista. En cualquier caso, también le preguntamos, lógicamente, qué es lo primero que va a hacer. Hablamos de sus políticas, de lo que ha prometido en campaña electoral, pero también de algo que suele ser habitual, y que cuando hay un cambio político tan importante como el que podría haber en Ico de los Vinos, con la salida de Coalición Canaria, que ya lleva unos años gobernando, aunque es verdad que Francis perdió por una moción de censura en el anterior mandato la alcaldía, le preguntamos por esos contratos, esas alfombras, ese polvo debajo de las alfombras, y nos contó algo que yo no había escuchado hasta ahora, y es que nada más llegar van a hacer una auditoría de esas contrataciones en el municipio de Ico de los Vinos para un poco transparentar y levantar si hay polvo de las alfombras. Fuimos conocedores a través de una propuesta al Pleno para reconocer la deuda con algunos proveedores que no cuadraban los conceptos con lo facturado. Todo relacionado con temas de fiestas, además, que ha sido en la bandera de Coalición Canaria en estos 4 años en Ico de los Vinos y que pues bueno, siempre hemos puesto el grito en el cielo en la cantidad desorbitada de dinero de los impuestos de todos los icodenses, que se vaya tanto dinero a estos asuntos y ves cómo esas facturas se inflan o no cuadran con lo que se dice. El alcalde asumió en ese pleno, ante esta advertencia que yo hacía en ese momento, la retirada de algunas facturas. Eso pues hace saltar la liebre y bueno, la desconfianza. Ahora lo que tenemos que hacer, nada más entrar al gobierno, es
contratar una auditoría para ver cómo están las cuentas del ayuntamiento, qué ha pasado ahí, qué se ha hecho con el dinero de todos los icodenses y sacarlo a la luz y que la gente sepa cómo se ha gestionado el dinero de todos y de todas en los últimos 4 años. No nos vamos a quedar quietos y quizás, pues bueno, yo creo que hay que tener la valentía de sacar las cosas a la luz y de, oye, vamos a hacer las cosas bien, que esto es de todos y de todas y al final el tiempo pone a cada uno en su lugar y nosotros queremos demostrar que se puede gestionar de otra manera lo que es de todos. Desde luego, claro, lo tiene, David. Sí, esto es de todo y de todas. Además, esto es una muestra de transparencia. Me parece una buena medida, una auditoría interna antes de, efectivamente, tomar las riendas, en este caso, como es debido al propio ayuntamiento. Saber cómo están las cosas. Nada más aterrizar para saber efectivamente cómo están las cuentas o si ha habido alguna movida, si me permiten el término, en cuanto a la situación económica que afecta efectivamente a todos los vecinos y vecinas del propio ayuntamiento, del propio municipio de Icó de los Vinos. Decía David, efectivamente, esto es un valor escindido, como otros dentro del Partido Socialista, un valor que efectivamente, bueno, se crió dentro de la familia del Partido Socialista de Icó de los Vinos, como ha ocurrido también con otros jóvenes y otros que se han marchado, se han fugado, decepcionados del PSOE de Icó de los Vinos. Icó de los Vinos históricamente tenía fuerza, estaba gobernado por mayoría absoluta, tenía una hegemonía importante con Cheo Dorta, Juan José Dorta, efectivamente, y ha estado acostumbrado, nos ha estado acostumbrado durante los últimos años que se han protagonizado distintos bandos contrariados con una división interna. Lo hemos vivido además también en el proceso de candidatura reciente, lo hemos contado aquí, entre un sector y otro, que se denunciaron incluso hasta dentro del Comité de Garantías del Partido Socialista. Pierde el poder el Partido Socialista históricamente, nuevos valores recuperan el poder en otras formaciones políticas y yo no he visto, insisto, ni públicamente y creo que internamente, que la dirección insular del Partido Socialista haya hecho un análisis profundo, una reflexión profunda de lo que está ocurriendo con su partido en este municipio importante para ellos como Icó de los Vinos. Hemos arrancado en Gran Canaria, pasamos ligeramente por La Palma, Los Llanos, en Tenerife ya ven ustedes casi todo listo para este sábado, pero Fuerteventura. ¿Qué pasa en Fuerteventura? Bueno, en Fuerteventura, pues bueno, al final hubo un pacto sorpresivo. A nosotros nos sorprendió efectivamente Partido Socialista, Coalición Canaria, Partido Socialista. En este caso el propio Mario Cabrera como secretario general de Coalición Canaria en la isla y el secretario general del Partido Socialista, Blas Acosta, estaban a punto de firmar un pacto con el Partido Popular. El Partido Popular supuestamente les traicionó y tuvieron que favorecer ese pacto con el Partido Socialista. El PSOE de Fuerteventura no se ha visto en otra, por cierto. Vamos a ver qué nos cuenta Álvaro, a ver si las cosas van por esa línea. Mi madre, Álvaro, buenas noches. Quería preguntarle ¿Qué tal? Buenas noches a David Cuesta, antes de preguntarte a ti, que cómo logra controlar a Óscar Martín, porque cuando Óscar tiene tanta información es imparable. Sí, es pólvora, ¿eh? Sí, pero no sé, pero hay algunas señas ahí que tenemos entre nosotros para que él, para que afloje un poco, porque si no... O sea, las señitas... Fíjate tú que me corté la uña, está saliendo sangre y todo. Las señitas de David Cuesta sí las entiende, sí. Las mías no. Sí, no, de las dos, tranquilo. Vale. Álvaro, buenas noches desde nuestra emisora en Fuerteventura, Radio Insular. Oye, Álvaro, ¿cómo están las cosas? Pues las cosas están, pues como estabais apuntando hace un momento. Ese pacto está ya más que afianzado, sorpresivo, como bien apuntaba Óscar, el pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista. Hoy precisamente el secretario general del Partido Socialista estuvo en el Tiempo de Radio de entrevista por la mañana con nosotros y bueno, pues nos anunciaba que es un pacto para durabilidad, que no va a haber mociones de censura. Han firmado un pacto entre ambas formaciones, nacionalistas y socialistas, en base a 71 programas o 71 áreas que abarcar durante el tiempo de legislatura y dice que si el pacto no contempla las 71 en estos 4 años, que abandonarán el barco en el gobierno, que no quieren estar en los sillones y que quieren gobernar de cara para todos los majoreros y majoreras. Y bueno, pues el pacto está ya más que hecho en 4 ayuntamientos y en el Cabildo entre Coalición Canaria y Partido Socialista. Todo apuntaba a que el pacto también sería entre Coalición Canaria y Partido Popular, porque las cifras así lo daban, pero como bien apuntaban ahí en la mesa, en la antesala, pues ha habido cierta polémica con la actitud que ha tenido el Partido Popular a la hora de conformar un pacto que ya algunos daban por hecho. Y bueno, pues al final se ha truncado y en apenas 5 minutos, decía el secretario general del Partido Socialista, que le ha servido en una conversación con Mario Cabrera, el responsable de Coalición Canaria en la isla, en apenas 5 minutos ya se dieron el primer apretón de manos de que iban por el buen camino de al final pues realizar ese pacto como así ha sido.
Oye Álvaro, ¿y en qué otras localidades ya la cosa está hecha? Pues la cosa está hecha en los 6 ayuntamientos. En la mayoría absoluta que tenemos en Betancuria, justita, 4 es la mayoría absoluta, 4 sacaba Unidos por Betancuria, Marcelino Cerdeña, que se enfrenta a la 4ª legislatura con mayoría absoluta, con 3 concejales se ha quedado Coalición Canaria. Y después el resto de municipios, un gobierno ya prácticamente inamovible. El primero en zanjarse fue el municipio de Antigua, con Alternativa Local por Antigua, que pacta nuevamente con AMF. Hay 2 concejales de AMF, por lo que hemos sabido en las últimas horas. Uno de ellos no estaría dentro del equipo de gobierno. Juan Cabrera no estaría dentro del equipo de gobierno, por lo que ha llegado a este medio de comunicación. Sí que estaría Agustín Hernández, otro concejal. Y también con el Partido Socialista. Aún así, la no presencia de Juan Cabrera dentro del pacto, aún así daría para poder gobernar con mayoría. Esto en Antigua, y en el resto de municipios, pues ese pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista. En el resto de municipios, Coalición Canaria tendría la alcaldía con los socialistas como teniente de alcalde. En el caso de Pájara es al contrario. La fuerza más votada ha sido el PSOE. Estará Alexis Alonso de Coalición Canaria como seguramente pues primer teniente de alcalde. O sea que más o menos ninguna novedad. Te quería preguntar algo, Óscar. Sí, Álvaro, buenas noches. Toda esta situación efectivamente de supuesta traición que denuncia Coalición Canaria, el Partido Popular, Fernando Enseñá, por otro lado, acusa a Coalición Canaria de traición, pero lo que dice el propio Mario Cabrera, efectivamente, que estaban negociando con el Partido Popular y a su vez el Partido Popular negociando en otros ayuntamientos con otras fuerzas políticas con el Partido Socialista. Lo que está claro que en este caso es la única isla donde pierde efectivamente en este caso el Partido Popular, que ha tenido resultados con gobiernos y poder en gran parte de las islas. Efectivamente, bueno, pues por esa supuesta traición o mala negociación de Fernando Enseñá, el presidente del Partido Popular en la isla de Fuerteventura. No sé si habrá negociado mal o se habrá fracasado o se habrá decepcionado al propio Manuel Domínguez. ¿Crees, Álvaro, que pueden saltar algunos hombres y mujeres de la organización de algunos municipios que se han quedado fuera por esa mala negociación, supuesta mala negociación de Fernando Enseñá, pedirle responsabilidades y que pueda caer en un futuro no de mucho largo, en un futuro a corto plazo como presidente del Partido Popular en Fuerteventura, y que apunte el propio Manuel Domínguez a Jessica de León como la máxima responsable, insisto, en un futuro de la organización en Fuerteventura? Pues ahora hablo de Jessica de León, que tiene visos y tiene, yo creo que categoría como para enfrentarse a poder liderar el partido en la isla, pero en referencia a Fernando Enseñat, los rumores que llegaban en la antesala de la noticia fueron precisamente por fuentes consultadas que Fernando Enseñat pues no habría tenido una metodología bastante limpia a la hora de conformar un pacto ya previamente establecido entre Coalición Canaria y Partido Popular. Habría tenido conversaciones en Puerto de Rosario, era candidato al Parlamento, pero también a la alcaldía de Puerto de Rosario, y habría tenido conversaciones de postularse como alcalde en un pacto con el Partido Socialista, donde sería inevitable que también estuviera otra fuerza. Fuerteventura Avanza, la fuerza, la segunda más votada en Puerto de Rosario con Peña Armas. Esto pues no habría gustado a David Evera, el candidato nacionalista, lo habría puesto en conocimiento de Mario Cabrera, el responsable de Coalición Canaria. A esto se suma también discrepancias más que conocidas de la candidata popular y candidata nacionalista, que van más allá de lo personal, de lo político, diría yo, incluso a lo personal. Esther Hernández y Candelaria Unpiérrez, condenadas en ese pacto en cascada a tener que gobernar juntas. Nadie da el brazo a torcer. Apenas 180 votos de diferencia entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Las dos se ven ganadoras y finalmente Coalición Canaria pactará con Dulce María García, que es la candidata socialista. También parece ser que en esas negociaciones la postura siempre discordante que ha tenido con el propio partido, algún expediente que le ha servido, ha estado apartada del Partido Popular, algo que prescribió y que volvió de nuevo a las filas del Partido Popular. Es una persona poco cómoda a la hora de tratar. Y también la única persona que decidía, después de toda esta polémica de no pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular, fue el concejal, el cabeza de lista del Partido Popular en el municipio de Antigua, Gustavo Berriel, el cual también habría mandado algún tipo de mensaje precisamente a Blas Acosta,
secretario general del Partido Socialista, esto lo confirman varias fuentes, incluso algunos de los protagonistas que estoy mencionando, pues diciendo que no tendrían la dinámica del sentido del partido a la hora de investir a Lola García como presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Algo que no haría falta, porque ya se sabe que esta institución es presidencialista, pero sí que ya empieza ese pacto, ya empezaría ese pacto con dos personas del Partido Popular, entre ellas Esther Hernández, que también iba de número 3 al Cabildo, pues sin levantar la mano en un ejercicio pues de poca amistad para un pacto que estaría surgiendo. Por lo tanto, también ese mensaje diciendo Gustavo Berriel al responsable de los socialistas, cuidadito que te la están hecho que también se dinamitase ese pacto, y también ha hecho que renuncie a todos sus cargos, tanto políticos como orgánicos, en el Partido Popular, el propio Gustavo Berriel, como digo, concejal del Partido Popular en Antigua, que por cierto en estas elecciones también perdía bastantes votos. Álvaro, buen trabajo, buenas noches. Mañana te escuchamos temprano en Radio Insular. Pues nada, muchas gracias. Y responderle brevemente a Óscar, que nombraba a Jessica de León como una mujer fuerte dentro del partido. Pues posiblemente sea una mujer fuerte del partido. Hoy otros rumores hablaban Canarias 7, que lo lanzaba esta mañana como posible consejera de turismo en un hipotético próximo gobierno, en el gobierno de Canarias, nada más y nada menos. Sabemos que es una persona muy cercana a Manuel Domínguez, y por lo tanto, pues Jessica de León sí que está en la parte alta de personas destacadas dentro del Partido Popular en Fuerteventura, o quizás dentro del gobierno de Canarias. Por tanto, baja Fernando y sube Jessica. Pues podría ser. Podría ser. Fernando Enseñat no está pasando por un buen momento ni de popularidad, ni por lo que nos llega. Hay mucha crispación, quieren un cambio, no entienden cómo, si ya estaban prácticamente repartiéndose las áreas, ya estaba prácticamente el pacto cerrado, de repente ha venido el Partido Socialista, les ha adelantado por la derecha y por la izquierda, y van a gobernar, se pretende, los próximos 4 años. Por lo tanto, están en la oposición, teniendo todo a favor dentro del gobierno de Canarias, todo a favor, porque ya se daba por hecho. Pues yo creo que duele bastante más. No sé si dimitirá, se hablaba de una gestora, hay elecciones el próximo 23 de julio, yo creo que no va a haber ningún movimiento, o no debiera, antes de las elecciones generales. No sé qué pasará a partir del 24 de julio. No, porque no te olvides, Álvaro, rápidamente, no te olvides que ya lo contamos además también en su momento, cuando aquel caso, aquella denuncia de supuesto acoso laboral entre algunos del Partido Popular, del Grupo Popular, con una persona además también protagonista muy cercana, muy próxima, de la máxima confianza del propio Fernando Enseñat, daba la sensación, o por lo menos algunas voces pensaban o determinaron que el propio Fernando Enseñat no supo dirimir, no supo resolver de manera urgente y rápida aquel conflicto, y en aquella época ya desde la dirección regional del Partido Popular se le miraba con lupa, y se especuló de la posibilidad, insisto, en aquella época, de montar una gestora al propio Fernando Enseñat. Manuel Domínguez ha venido perdiendo la confianza de manera progresiva hacia la figura del propio Fernando Enseñat, y en estos momentos, sin lugar a duda, su mujer de máxima confianza es Jessica de León, y efectivamente, como dice el propio Álvaro, no la descarten como posible consejera de turismo del gobierno autónomo. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos, un saludo. Escuchar a Álvaro en Radio Insular es una recomendación que siempre hacemos desde Mírame Televisión. David, Óscar, tenemos que hablar de otros movimientos, los del gobierno de Canarias. Sí, el gobierno ya va tomando color. Sí, ya, bueno, efectivamente, en este caso, bueno, ahora mismo están en los despachos, en este caso en las sedes de cada partido, Coalición Canaria, Partido Popular, después de ese acuerdo firmado. Bueno, de hecho acabas de, casi de anunciar. Sí, es el nombre que apunta, el Canarias 7 está apuntando algunos nombres durante las últimas horas. Yo no descarto, porque evidentemente tendrá que tener una representación el Partido Popular, su cuota, tiene que haber equilibrio territorial. Coalición Canaria, Partido Popular tiene que hacer nombramientos efectivamente en todas las islas, y en este momento una mujer de mucho valor, ya lo contamos la semana pasada, David, recuerdan, en la Jessica de León, que fue consejera de turismo del Cabildo de Fuerteventura cuando había un gobierno decente y no en manos ahora de Lloret y del propio consejero. Fue consejera de turismo, de la máxima confianza del propio Manuel Domínguez, y no descarto que se fije en ella para llevar el área de turismo que efectivamente va a estar en manos del Partido Popular. Luego suenan otros hombres y mujeres también, por cierto. El propio Fernando Clavijo, en una visita esta tarde a Onalia Bueno, al municipio de Onalia Bueno, a Mogán,
dio una pista, apuntó a la figura de Pablo Rodríguez, secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria. Ya estuvo en el gobierno. Su homólogo, efectivamente, en Gran Canaria. O sea, un auténtico... O sea, claro. Me parece es que yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque yo, la verdad que los nombres que se han propuesto me parecen bastante coherentes, pero a mí el de Pablo Rodríguez, que ha llevado a Coalición Canaria prácticamente a la extinción en Gran Canaria, Sí. a ser la quinta fuerza política en la isla, a mí me parece un cero a la izquierda, y que Fernando Clavijo siga confiando en Pablo Rodríguez es algo que yo no soy capaz, no soy capaz de comprender, sinceramente. Sí. Pablo Rodríguez, efectivamente, secretario general de Coalición Canaria, que además también es protagonista de una supuesta fractura de Coalición Canaria en Gran Canaria, especialmente el Telde, donde él es Telde, donde tiene una guerra abierta ahí a cuenta de no haber llevado de la propuesta, en este caso de Coalición Canaria, Gloria Héctor Cabrera, Suárez, ¿no? de Héctor Suárez, que es la pareja, la mujer de Héctor Suárez, que quería ir al Cabildo como candidata. Al final se retiró porque Pablo Rodríguez impuso a María Fernández como candidata al Cabildo de Gran Canaria, y ahí se produjo una guerra importante, insisto, porque Telde, la organización de Coalición Canaria, Telde es muy importante, pero hay más nombres que suenan, ¿eh? Hacemos una cosa, Sí. como tenemos mucha información y la publicidad manda, nos vamos a publicidad y seguimos. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Seguimos repasando la actualidad con todos ustedes aquí en Mírame Canarias. Ya ven que los pactos están prácticamente hechos y David, solo nos queda, y Óscar, cómo va quedando el poderío. Sí, efectivamente, como apuntábamos, según va apuntando, de momento en Canarias 7 se está especulando en los corrillos políticos, en este caso en la cuota del Partido Popular y en la cuota de Coalición Canaria. Al gobierno de Canarias. Al gobierno de Canarias, efectivamente. Que se constituiría después de constituido el Parlamento. Efectivamente, en este caso, bueno, hay que investir al presidente, que será investido el propio Fernando Clavijo, y luego se constituye, se organiza efectivamente el propio gobierno con los nombramientos de los consejeros y consejeras. Estaría muy pegado la investidura con las elecciones, ¿no? De hecho, tiene que ser antes de la campaña electoral. O sea, piensa 15 días antes del 23, pues te pones en el día 8, o sea, antes del 8 de julio tiene que estar todo esto montado. Va a ser una entrada del verano muy calentita porque coincide efectivamente con las elecciones. Hay otros hombres y mujeres que apunta el rotativo Canarias 7 y que están esos nombres rondando en las sedes de Coalición Canaria del Partido Popular, como por ejemplo Matilde Asián. Matilde Asián suena, insisto, apuntan algunos medios y se especula con la posibilidad de que asuma Hacienda. Hacienda que está en manos, efectivamente es la señora Asián, Hacienda que está en manos del Partido Popular junto a Economía. Matilde Asián es una conocida política de Gran Canaria. Por cierto, están sonando hombres y mujeres de la órbita más próxima de José Manuel Soria. Pero Economía no va a estar con Hacienda, si no, no, efectivamente. Va a estar separada porque el propio Manuel Domínguez puede ser el propio consejero de Economía. Sí. La propia Asián fue mujer de confianza del propio señor Soria. Fue, de hecho, cuando Soria era consejero de Hacienda, fue la viceconsejera de Economía del propio Soria, estuvo al frente de la ACSEC y por cierto, secretaria de Estado de Turismo cuando el señor Soria era ministro, mujer cercana al propio Soria. Insisto, es una clave. Me imagino que habrán hombres y mujeres de la época de Soria que están ahora en el entorno muy cercano al propio Manuel Domínguez. Por cierto, hombres y mujeres de Coalición y del PP que se han quedado fuera de cargo están ahora como locos llamando al señor Clavijo y al señor Domínguez para, evidentemente, tener un puesto en el gobierno de Canarias. También suena en este caso en Nieves Lady Barreto. Nieves Lady Barreto, en este caso es una conocida de la política canaria, secretaria general de Coalición Canaria en La Palma. Su buen resultado le ha dado un valor importante de nuevo para la Organización Nacional de Coalición Canaria, sobre todo para la figura de Fernando Clavijo. Cuando Clavijo era presidente, la propia Nieves Lady Barreto era la consejera de Política Territorial. Suena efectivamente para ese cargo también. Hay otros hombres y mujeres, en este caso un palmero, Mariano Hernández Zapata, insisto,
Apunta el Canarias 7 durante las últimas horas a esos nombres. Habría que ver si finalmente se convierten o no en consejeros, porque hay otros hombres y mujeres, otros nombres que están circulando también por la sede de los partidos. Mariano Hernández Zapata, ya sabes que es el presidente electo en este momento, bueno, sigue siendo presidente efectivamente del Cabildo Insular de La Palma, perdió en este caso en su candidatura, todo el poder se vino abajo del Partido Popular, o se está viniendo abajo del Partido Popular, en este caso en la isla de La Palma, precisamente porque en el Cabildo Insular de La Palma, porque Coalición Canaria con Sergio Rodríguez obtuvo la mayoría absoluta, y apunta que pudiese ser consejero de la cuota del Partido Popular, en este caso Transición Ecológica, teniendo en cuenta además que es un puesto donde se le considera como bueno, una capacidad de consenso y de diálogo, y es importante para ese puesto. Ya sabes, Transición Ecológica es el puesto que en este momento asume el propio José Antonio Balbuena. Narváez Quintero también suena efectivamente por la cuota de la agrupación guerreña independiente. Insisto, apunta al Canarias 7, al sector primario. Ya saben que fue consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca en el gobierno de Fernando Clavijo. Y también, en este caso, bueno, como decíamos, la propia Jessica de León, que suena en la cuota del Partido Popular como posible de turismo. Desentona, parece ser, por los resultados, el que peor tuvo, Pablo Rodríguez. Sí, porque no se entiende. Bueno, entiendo que quiere seguir, el propio no cesa en la lucha, Fernando Clavijo, de seguir tratando de luchar para que vaya cogiendo poco a poco el protagonismo que no ha adquirido todavía Coalición Canaria y la isla de Gran Canaria. Bueno, eso es una confianza muy ciega, ¿no? Bueno. Porque ya digo, Pablo Rodríguez lleva años ahí, lleva años ahí dando tumbos en Coalición Canaria. Pero ha dicho en este caso el señor Clavijo que bueno, que Coalición Canaria está en todas las islas y que el gobierno está conformado por todas las islas. No tiene a otro en Gran Canaria que Pablo Rodríguez, porque son 4 de Coalición Canaria en Gran Canaria, no hay más. Bueno, tiene a María Fernández, pero va a ser la candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas. No, sí, Francisco Candil, pero Francisco Candil en este caso, bueno, ya lleva mucho tiempo en la política, estuvo en la política y es concejal, salió como concejal electo de la capital Gran Canaria. Y los valores más potentes que tiene, por ejemplo, Héctor Suárez, se me ocurre, en Telde acaban peleados con Pablo Rodríguez, ¿no? Cierto. Entonces, a mí la verdad que es el caso que más me cuesta entender. Todo lo contrario que Nieves Lady Barreto, volvemos a lo mismo, ha conseguido un éxito tremendo como secretaria general del partido en la isla de La Palma, y evidentemente que reivindique la cuota palmera en el gobierno por parte de Coalición Canaria me parece completamente sensato. Pero lo de Pablo Rodríguez, de verdad, o sea, es que alguien lo tiene que explicar, porque algún politólogo, alguien que sepa más que nosotros, por lo menos más que yo, porque no entiendo por la fijación de Fernando Clavijo con Pablo Rodríguez. Hay algo que evidentemente yo no sé, a mí se me escapa de esas relaciones entre los dos, porque por mucho que sea de Gran Canaria y quieras poner a alguien de Gran Canaria, yo creo que seguramente hay muchísimas mejores personas, mejor valoradas incluso dentro de la población de Gran Canaria. Por cierto, nombraba David efectivamente que todo apunta a que el propio vicepresidente o futuro vicepresidente Manuel Domínguez asuma Economía. Yo no descarto, apunto el nombre de nuevo, que Gustavo González de Vega sea o pudiese ser, porque está en la mente, estoy convencido, del propio Manuel Domínguez, con quien tiene buena relación, el viceconsejero de Economía, realmente que le lleve el área de Economía en un segundo plano. Gustavo González de Vega es economista, ya asumió políticas económicas en la época cuando Ángel Llanos era teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y además el propio González de Vega, un joven chicharrero, estuvo al frente de la zona franco. Insisto, apunten el nombre, yo no descarto que sea un máximo colaborador muy estrecho del propio Manuel Domínguez al frente de esa supuesta área de Economía o como vicepresidente del gobierno. De todas formas, insistimos, David, Óscar, todo esto son suposiciones. Cierto. Sí, son quinielas. Quinielas y nombres que están sonando dentro de los partidos y en algún medio de comunicación que está apuntando a esa posibilidad. Y señores, de cara al 23 de julio, ya sabemos qué candidatos van para el Congreso y el Senado. Sí, esto ya está bastante cerrado porque entre otras cosas se tenían que cerrar las coaliciones y se están cerrando ya las candidaturas, y lo explicaba antes Óscar. Muchos que se han quedado fuera de un puesto pues han tenido que dar el salto, digamos, a esa candidatura. Y esto ha pasado en todos los partidos, ¿no? Desde la propia Noemí Santana en Podemos hasta Jimena Delgado en el Partido Popular o Dolores Corujo en el Partido Socialista, por poner 3 ejemplos. Dolores Corujo será la candidata del Partido Socialista al Congreso por la provincia de Las Palmas, y Héctor Gómez, el ministro de Turismo, será el candidato, en esto tampoco había ninguna duda, del Partido Socialista por la provincia tinerfeña al Congreso. Recuerden que Pedro Sánchez pidió al propio Ángel Víctor Torres que liderara la candidatura del PSOE por la provincia de Las Palmas. Él dijo que no, que se quiere quedar en Canarias haciendo oposición, algo que le honra, esperemos que dure los 4 años y no como en su momento Juan Fernando López Aguilar. Y eso ha llevado a que Dolores Corujo, que perdió el cabildo de Lanzarote a última hora, como recordarán, bueno, pues haya sido hábilmente colocada
en una plaza que evidentemente el PSOE va a sacar sus diputados, sus primeros de lista, al menos por las dos provincias, una plaza asegurada en el Congreso. Y lo mismo ocurre con Cristina Valido, se quedó fuera del gobierno de El Rosario, consiguió 2 concejales y creo que 1.000 votos, 1.025 votos, de hecho, un resultado muy pobre en el municipio del Rosario. La ex consejera del gobierno de Canarias, ex consejera del Cabildo de Tenerife, sonaba como un posible regreso al gobierno de Canarias, pero finalmente ha sido colocada en la lista al Congreso por la provincia de Tinerfeña. De esto deberíamos hablar con calma porque evidentemente Coalición Canaria se juega muchísimo, finalmente no ha conseguido cerrar una alianza amplia dentro del nacionalismo, y Coalición Canaria, que tiene apurado en un escaño en la provincia de Tinerfeña que conseguía su mayor valor electoral, que es Anoramas, ahora con Cristina Valido, sin que sea una crítica a Cristina Valido, que como gestora creo que ha tenido sus luces y también sus sombras, pero creo que evidentemente no es la mejor candidata de Coalición Canaria. Creo que es una persona que está muy lejos de tener el tirón electoral, lejísimos de Anoramas, pero tan lejos que yo creo que el escaño de Coalición Canaria peligra en estos momentos por la provincia tinerfeña en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Veremos, creo que Coalición Canaria va a tener que hacer una política de comunicación, volcarse con Cristina Valido para darla a conocer y sobre todo para venderla como una buena candidata, además en unas elecciones que van a estar muy polarizadas entre Partido Popular y Partido Socialista, y prácticamente yo le decía a alguien en broma hoy, digo, es que tendrán que poner a Anoramas en el cartel abrazando a Cristina Valido si quieren que la gente vote a Cristina Valido. Y Anoramas es el gran filón de efectivamente, en este caso es el efecto que ha tenido Coalición Canaria, ha tenido Coalición Canaria. Hay novedades en el Partido Popular. En las últimas horas, en este caso, decisión, por cierto, ha hecho limpia Feijóo, en este caso, en cuanto a las listas provinciales al Congreso de los Diputados. Toda la gente próxima al propio Casado se las ha fulminado, se las ha cargado. Apuestas nuevas, caras nuevas. En este caso, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el candidato al Congreso de los Diputados es Juan Antonio Rojas. Juan Antonio Rojas, un joven chicharrero muy conocido dentro del Partido Popular de Tenerife, no tiene notoriedad visualmente, efectivamente, de cara a la opinión pública es un desconocido porque lleva mucho tiempo vinculado al Partido Popular, pero se retiró, nunca ha estado en la primera línea de la política, es licenciado en náutica, es un profesional de la Marina, capitán de barco, donde además ejerce en estos momentos. Es un joven, insisto, chicharrero, fue presidente en 2013 de Nuevas Generaciones del Partido Popular, en 2015 fue en la lista del Partido Popular al Cabildo y en este caso, pues ahora da el salto efectivamente al Congreso de los Diputados. Ha estado apartado del Partido Popular, pero se ha fijado en él Manuel Domínguez, con quien tiene bastante relación y lo considera. Es una nueva apuesta, insisto, del propio Manuel Domínguez, candidato al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, y ha, por cierto, sembrado una sorpresa dentro del Partido Popular porque este joven ya estaba muy alejado del Partido Popular. De número 2 al Congreso de los Diputados van Palmero, Asier Antona, que parece que puede dar el salto también a la política nacional del Congreso de los Diputados de nuevo, actual senador del Partido Popular y candidato en este caso a la alcaldía de Santa Cruz de Santa Cruz de la Palma y próximo alcalde de la capital palmera. Por cierto, cae de esa lista la propia Ana Zurita. Ana Zurita es actual diputada nacional electa, candidata en este caso, concejal electa del Ayuntamiento de La Laguna. Me cuentan además también que ella esperaba que le iban a mantener. Ha sido su fracaso político en el Partido Popular, en este caso de La Laguna, ha sido patente. Evidentemente sí. no va a formar parte del gobierno y ella esperaba que la fuesen a nombrar de nuevo. Y solo ha subido un concejal. Sí, no efectivamente, ¿no? Como candidata. Se ha quedado fuera. Parece ser que internamente ya ha expresado ese malestar porque me cuentan que no lo esperaba y, ojo, porque podrían darle en este caso alguna dirección general de vivienda, porque no en la comunidad autónoma. Por cierto, en este caso al Senado por Tenerife, Emilio Navarro. Pero antes del Senado, Oscar, para seguir con el Congreso y seguir un orden, yo creo que es importante porque es fundamental hablar de esa coalición que ya han cerrado Sumar y Podemos de cara a las elecciones generales, con Yolanda Díaz de candidata. Eso sí, sacrificando a figuras como la propia Irene Montero, esto ha generado una auténtica revuelta, o el propio Echenique, una auténtica revuelta interna. Han llegado a un acuerdo, pero siguen clavando los cuchillos, además de manera pública. Se está dando un auténtico espectáculo bochornoso en la izquierda del Partido Socialista, y a pesar de, insisto, de que han cerrado una confluencia que ha obligado, por ejemplo, a que en Canarias pues el agua y el aceite vayan a tener que ir juntos pero no revueltos, como quien dice, porque Alberto Rodríguez será el candidato de esa coalición por la provincia tinerfeña. Yo creo que es un buen candidato, obviamente, a los resultados autonómicos me remito. Yo creo que Alberto será el candidato a la provincia por la provincia de al Congreso. Sí. Y además una persona que yo creo que merece volver al Congreso de Diputados. Esto es una opinión mía personal, en el sentido de que fue una persona que perdió su escaño de una manera completamente injusta, a raíz de una sentencia
bastante injusta, que está pendiente y sin el apoyo de Podemos, en una situación, bueno, que ya hemos relatado aquí y que yo creo que hace que Alberto Rodríguez, además de por el tirón que tiene, yo apostaría que sí, que va a conseguir salvar su escaño, pero pongo muy en duda qué va a ocurrir con la provincia de Las Palmas, porque la candidata elegida ha sido la líder del partido en Canarias, Noemí Santana, con dos problemas que tiene encima. Claro, la que llevaba a Podemos a los peores resultados. La han premiado. Siendo la candidata ella a la presidencia del gobierno de Canarias de Podemos, ha sido premiada, insisto, con los malos resultados del 28 de mayo y sobre todo con el lastre de esa investigación por el caso de los centros de acogida a los menores no acompañados migrantes, que la verdad está generando, bueno, está poniendo en tela de juicio su gestión en la Consejería de Políticas Sociales. Bueno, con todo esto no parece la mejor candidata Noemí Santana. Hay muchas críticas dentro de la izquierda del PSOE a la candidatura de Noemí Santana y yo sí que tengo dudas de que se pueda revalidar esa representación de Sumar y Podemos en la provincia de Las Palmas. ¿Hasta qué punto Noemí Santana va a ser la candidata? Sí, al Congreso. Pero sí. ¿Crees que todo esto del caso Mena no le va a afectar a esa candidatura? Sí, yo creo que incluso le va a afectar. A ver, al final... porque como no están cerradas las listas... Claro, a ver, le va a afectar. O sea, ¿quién va a votar a esas listas? Bueno, pues ahí les va a votar la gente que es votante habitual de Podemos, de Izquierda Unida, de Si Se Puede, en ese electorado. A ese electorado... Es que la gente de Podemos, desde luego... la corrupción o los malos actos... Sí, pero lo que te quiero decir es que esa gente ya estaba desencantada con Noemí Santana. Yo sí creo que, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí, creo que le va a pasar factura. Pero no va a ser eso el elemento decisivo. El elemento decisivo va a ser de que la gente ya estaba cansada antes de este asunto de Noemí Santana y se reflejó, insisto, en las elecciones autonómicas. Yo creo que es que el problema es que Noemí Santana ahora tendría que recuperar y no tiene capacidad para recuperar y mucho menos con este asunto judicial que evidentemente está poniendo su gestión. Y el problema de Noemí Santana, como el de muchas personas, es el no saber dar un paso a un lado cuando la realidad, y la autocrítica por supuesto, pero saber dar un paso a un lado cuando los hechos están demostrando que no tienes el apoyo del electorado al que supuestamente tienes que representar, creo que es de una madurez política que completamente le falta a Noemí Santana y lo ha demostrado, insisto, aceptando esa candidatura por la provincia de Las Palmas. Yo creo que había mejores opciones. No sé cuáles son los motivos que han hecho que, por ejemplo, Victoria Rosell no sea la candidata por la provincia de Las Palmas. No lo sé, los desconozco. Alberto hubiera sido el tándem. Claro, pero ese era el tándem ideal, bajo mi punto de vista. No lo sé, a lo mejor ha sido la propia Vicky Rosell la que no ha querido confluir, la que no ha querido estar en esa candidatura, pero creo que, igual que ella, había otras opciones interesantísimas. Hasta el propio Juan Márquez, viceconsejero de Cultura, hubiera sido una gran opción en la provincia. David, enseguida continuamos con ese asunto, pero nos vamos rápidamente a la Orotava. Ricardo, buenas noches. Saludos, buenas noches en directo desde el Salón de Plenos de la Orotava. Acaba de tener lugar un acto precioso, bellísimo. Fíjense cuánta belleza. Son la reina y la Romera Mayor y sus damas de las fiestas de San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza y del Corpus de la Orotava, que llevan funcionando desde hace ya varios días. Y hoy ha tenido lugar un acto emocionante, emotivo, lleno de referencias al patrimonio, a la historia, a la cultura, muy social. Seguramente será porque el pregonero este año, Villero de Honor, que ha dicho frases tan bonitas como: esta trapera que les enseño la hizo la persona que me enseñó a ser de aquí. Efectivamente. Don Agapito, Don Agapito de Franco, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Ella es Mila, ella es la autora de la trapera. Pues la ha enseñado tan bien a ser de aquí que es usted Villero de Honor. Efectivamente, y dentro de Villero de Honor, lo más importante, más que Villero de Honor, es el honor de ser considerado un villero más. Oiga, ha sido un pregón de la fiesta largo, como debe ser, ha sido un pregón lleno de detalles, de referencias sociales, culturales, de referencias emotivas a la historia desde que es historia, desde la presencia de los guanches con el pueblo, no solo español, sino del mundo entero que pasaba por aquí, y cómo se ha ido conformando esta sociedad. Tiene mucho peso, eso que a usted le gusta poco decir, le gusta más decir que es maestro, su formación sociológica. Sí, es efectivamente. Aquí ha habido hoy un poco de todo, sociología, ecología. Realmente ha sido un poco un pregón, como me decían por ahí, un poco rupturista, en el sentido de que es un pregón ecologista, pero es un pregón también muy orotavense, muy villero, porque se habla de la esencia, de la identidad de la Orotava y se intenta proyectar cómo sería esa Orotava del futuro.
pero desde el futuro nos hablan los personajes del pasado que tiene la Orotava en sus efigies hoy día en sus calles, que son 23. Y terminó el pregón más o menos lleno de referencias, incluso dramatizadas, con voces de guanches. Terminó el pregón diciendo más o menos, en realidad el futuro no ha llegado, en realidad el futuro está por completo por hacer. Efectivamente, el futuro lo tenemos que hacer, y ahí está la idea del pregón, que hay que construirlo, y hay que construirlo bien, pensando que somos viajeros de paso. Don Agapito, muchas gracias y felicidades por ponerlo en la piel de gallina a todos. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Bueno, fíjense cómo está este salón. Quiero enseñarles el salón. Y miren, y aquí está el alcalde. Ay, perdón, señora. Y aquí, ¿eso qué es? Una cámara. Una cámara, eso parece un telescopio. Bueno, y el alcalde que está por aquí. Alcalde, gracias por esperar este minutito. Hay un montón de gente que quiere saludar al alcalde de la villa, que quiere conocer los últimos detalles del incidente con la alfombra, y los espectadores de Mírame no son menos, así es que gracias y perdón por el asalto. Paco, esto va a estar listo para el jueves, ¿no? Sí, bueno, a ver, no va a estar al 100% porque desgraciadamente ayer una cola que quedaba de esa borrasca Óscar nos hizo un daño por la tarde-noche duro. Pero bueno, los chicos han estado trabajando con total empeño. Ahora de lo que se trata es de apoyarlos, estar junto al trabajo que están haciendo. Llevan prácticamente 18 horas ahí haciendo un curre tremendo. Estarán esta noche, mañana durante el día entero, y el jueves pues intentará lucir lo mejor posible. Pero bueno, aunque algunos rostros no se vean de una forma nítida, realmente en los corazones nuestros queda impregnado el trabajo que Arte Arena, ese colectivo de 25 personas, ha hecho durante 45 días. Las cosas del tiempo son así, hemos tenido experiencias a lo largo de los últimos 40 años peores que esta. Pero bueno, vamos a intentarlo salvar y el jueves brillará nuestro municipio como siempre lo hace. Alcalde, es difícil después de tantos años sorprender. Este año la alfombra lo ha hecho. Y le voy a preguntar por algunos detalles que me sé, pero quiero que me cuente algunas de más sorpresas. Pero la noche y lo que toca es ese emocionante pregón. A mí me gustaría que le contara a los espectadores de Mírame qué ha sentido un ortavense de pro, el presidente del consistorio, que ha sido quien ha elegido al pregonero. Supongo que orgullosísimo. Acerté, lo más grande, seguro, porque de verdad que nos ha hecho emocionarnos en un montón de momentos con un montón de referencias. Bueno, lo primero que pensé es lo que tú dijiste ahora, acerté. Es complicado porque es una decisión personal que yo siempre tomo, pero bueno, conozco a este hombre desde hace 30 años. Lo curioso es que fuimos adversarios políticos en el Salón Noble. No lo hemos contado. Fue concejal de Hipolos Verdes, y bueno, ahí es en donde entablamos una amistad personal que hemos guardado siempre, y francamente ha sido un pregón entrañable, precioso, estructurado, estudiado, con una base científica extraordinaria. Quiere decir, Agapito en pura esencia. Con dramatizaciones y todo de las voces. A mí me sí, este año ha roto un poco la idiosincrasia de un pregón normal. Hemos tenido poemas, hemos tenido versos, hemos tenido una malagueña preciosa. Bueno, creo que ha sido un pregón espectacular. Alcalde, esa alfombra que vamos a ver sí o sí el jueves, porque no van a parar de trabajar y que se encargan de ello. Nos estamos viendo permanentemente para que eso así sea y la fiesta brille con todo su esplendor. Eso está garantizado y lo vamos a ver todo en directo durante todo el día, como siempre, a través de Mírame Canarias. Esa alfombra recupera un poco su esencia, pero está llena de pequeñas sorpresas. A mí me gustaría contar a los espectadores, pero que usted lo haga con más detalle, que vuelve a ser fundamentalmente religiosa, pero muy solidaria. Vuelve a ser una alfombra que apela a la diversidad, a la solidaridad, y además tiene alguna curiosidad pictórica, digamos, o en su dibujo, porque hace una referencia a alfombras del pasado. A mí me parece curiosísimo, Insisto que es muy difícil sorprender, pero si alguno lo hace es esta. Bueno, yo creo que has hecho una descripción bastante exacta de la esencia que, bueno, Domingo Expósito y su equipo han querido plasmar este año. Queríamos plasmar que el tabernáculo de la Iglesia de la Concepción está cumpliendo 400 años. Queríamos plasmar la coronación de María Auxiliadora, ya que la Orden de los Salesianos está cumpliendo 75 años.
y queríamos pues conmemorar también que la hermandad de los labradores, San Isidro Labrador, pues está cumpliendo 25 años. No llegó al final que lo nombraran patrón, pero bueno, ya estamos en la última fase. Y luego recoge ese aspecto solidario, ese color rosa, de forma que hace un símbolo y una visibilización del cáncer de mama, tan dramático que es, tanta cura que ya tiene, pero lo hemos querido visibilizar también. Y hace un guiño al pasado también, por lo tanto, bueno, iba a decir era, pero aunque la ha estropeado un poco el agua, sigue siendo una alfombra espectacular, simbólica, y creo que plasma la realidad de la idiosincrasia villera orotavense perfectamente. Alcalde, muchas gracias. De nuevo, disculpas por el asalto. Le dejo que con sus invitados atienda como debe ser una noche llena de protocolo como esta, pero también de emociones, que usted la termine de disfrutar. A ustedes, como siempre, por hacerse presencia y tener una ventanita abierta a mucha gente que desde casa está disfrutando todo esto. Gracias. Espero que sí, gracias, alcalde. Gracias. Y con ustedes, Manuel, si te parece, acércate, Chapu, por favor, ven. Si te parece, vamos a ver en directo, a ver cómo está después de esos incidentes. A estas alturas, 48 horas antes, debería haber estado completamente terminada la alfombra. Pero no es así. Yo no sé si a ti te parece, Manuel, buen final, tú que eres el director del programa y que es tu programa, el que tú presentas, buen final de la imagen en directo de cómo está esta noche la alfombra del Corpus, ¿te parece? Me parece que es un buen final, Ricardo, entre otras cosas, porque te aseguro que veremos cómo el jueves algo maravilloso va a pasar ahí, te lo aseguro. Seguro, de hecho está pasando ya, pero el jueves explotará. Yo también lo creo. Un abrazo, Ricardo. Otro, fuerte. Lo digo porque no cabe duda de que a los de esta mesa, igual que a todos ustedes, nos ha sorprendido que ese tapiz quedará deslucido por el agua. Y máxime cuando había una protección. Pero bueno, es que ayer ha sido un día increíble en el norte de la isla de Tenerife y miren, al final pues se llevó parte del diseño y no lo imaginábamos, pero también es verdad que yo confío en que entre mañana y pasado un cambio importante se pueda apreciar. Esperemos que sí, por el esfuerzo además también que han dicho todas esas familias de la Orotava y por evidentemente lo que significa para la villa, ¿no? Una escuela de arte que hay ¿cierto? Ahí que cada año se mejora, ¿no? Efectivamente. Bueno, señores, dejamos la Orotava porque el jueves vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase en la villa y tenemos que ya ir terminando. ¿Queda más nombres? Y Óscar, para terminar. Sí, pero espérate, que no me quiero yo acabar. Tranquilo, acabamos con los nombres y no quiero acabar sin la aclaración que David hacía sobre Alberto Rodríguez por sumar. Sumar, decir, va a ser podemos, sumar, sí. y es sumar. Sí. Sumar y en la provincia de Las Palmas con Noemí Santana. Bien, aclarado esto, aunque lo de Noemí no se entiende. Óscar, ¿qué más nos queda? No, queda el Partido Popular por la provincia de Las Palmas, Jimena Delgado, candidata en este caso, ya saben, a la alcaldía de Las Palmas, ¿no? Apuesta también que firme. De hecho consiguió. Sí, efectivamente, una buena representación, ¿no? Cuidado, un buen resultado. Una apuesta del propio Manuel Domínguez. Le sigue como número 2 Guillermo Mariscal, actual diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Las Palmas, relegado. Hombre de Casado, como decía yo al comienzo. Al Senado, en este caso por Gran Canaria, Sergio Ramos, o sea, actual Guillermo senador. Mariscal no va. No, de número 2. La fuerte es la propia Jimena Delgado, la han relegado, hombre de Casado, como yo decía. Todo lo que huela a Casado, fuera, relegado. Esa es la nueva apuesta del propio FJ. Gran Canaria, va a repetir Sergio Ramos, actual senador, concejal electo del Partido Popular en Telde, y la acompaña también María del Mar Arévalo. Por eso decía que la mano de Soria continúa. María del Mar Arévalo fue una histórica del Partido Popular de Gran Canaria de la mano de Soria. De hecho, fue diputada regional, fue consejera del Cabildo de Gran Canaria y cuando Soria estaba en el gobierno fue directora general del menor de la comunidad autónoma. Por Tenerife, al Senado, Emilio Navarro, actual presidente del Partido Popular de Tenerife, alcalde en funciones de Santiago del Teide, y le acompaña Zaida González,
pero me cuentan durante las últimas horas que parece que Zaida González ha podido trasladar a la dirección del partido que renuncia a esa posibilidad, porque Zaida González va a formar parte del gobierno municipal de Santa Cruz de Tenerife. Me cuentan que si es así, le podrían ofrecer a la propia Ana Zurita esa posibilidad. Parece que Ana Zurita podría estar pensándoselo, insisto, según me han contado durante las últimas horas. En fin, así están las cosas. Bueno, a mí, de lo que comenta Óscar del Senado, hay varios y luego Coalición Canaria interesantes, pero del Partido Popular es la patada que le han dado, me van a permitir el término, a Antonio efectivamente, Antonio Alarcón, esa para mí la sorpresa, efectivamente. Antonio Alarcón no aparece, en este caso como repetible, es decir, para repetir como candidato al Senado. Pero yo, políticamente hablando, no daría todavía por muerto al propio Alarcón. Coalición Canaria, Cristina Valido, efectivamente, por Coalición Canaria por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En este caso al Senado, Jonathan Domínguez, candidato a la alcaldía de Coalición Canaria La Laguna, y la actual concejal en funciones de Santa Cruz de Tenerife, mujer de la máxima confianza del propio Bermúdez, Gladys de León. Sí, bueno, yo creo que el Senado es una cámara que Coalición Canaria da por perdida, obviamente no la tiene desde que perdió a ese senador que tenía con Ricardo Melchor en las elecciones de 2008, precisamente porque le arrebató en este caso Antonio Alarcón, esa plaza en el Senado, siendo Ricardo Melchor, recuérdenlo, una persona que consigue unos resultados abrumadores en el Cabildo de Tenerife. A partir de entonces Coalición Canaria sabe que ya no ha habido más senadores electos, sí elegidos por la comunidad autónoma, pero no elegidos como Alfredo Belda, me acuerdo. Sí, efectivamente. Pero no elegidos en las urnas, y por tanto Coalición Canaria lo que hace en el Senado es buscar a dos candidatos que sabe que no tienen ninguna posibilidad, como Jonathan Domínguez y Gladys de León, que ya me dirán ustedes qué tirón pueden tener a nivel insular, para no desgastar a otras posibles figuras, porque antes que veíamos a Francisco Linares era para mí la opción más potente que tenía Coalición Canaria para colocar como candidato al Senado, pero qué necesidad de quemar a una figura como Francisco Linares, que ha conseguido un maravilloso resultado en el Ayuntamiento de La Orotava y que es uno de los líderes más fortalecidos después incluso de las elecciones del 28 de mayo. Por eso ponen a dos candidaturas bastante flojas en este sentido, como Gladys de León y Jonathan Domínguez. Recordemos que por Tenerife se eligen, y por Gran Canaria, 3 senadores. Por el Partido Socialista va Pedro Martín, que ganó las elecciones en el Cabildo de Tenerife. Yo estoy seguro que Pedro Martín va a ser elegido senador, igual que Emilio Navarro va a ser elegido senador, y la otra plaza se la tendrán que disputar el propio PP o el PSOE. Ahí fluctuará. Si el PP consigue tener la fuerza suficiente del empuje del efecto Feijóo en Canarias, se llevará esa tercera plaza, y si no, será para el Partido Socialista. Cierto. ¿Tú lo ves así, Óscar? Sí, efectivamente. Y en este caso también el tirón que va a tener el Partido Popular, evidentemente. La suerte. Por cierto, han dejado fuera a un hombre también de la máxima confianza del propio Manuel Domínguez, su amigo personal, no aparece en las quinielas. El que fue concejal en su momento en ninguna de las quinielas, es verdad. No aparece. El famoso, ya saben ustedes, aquella campaña electoral muy famosa por el Puerto de la Cruz, efectivamente, que fue concejal del Puerto de la Cruz. No y cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Sebastián Ledesma. Sebastián Ledesma, ya saben que no va a la lista del Congreso de los Diputados, y ha sido, y es en estos momentos diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Lo han dejado fuera. Hombre, es que no hay cama para tanta gente. Pero es un hombre amigo personal del propio Manuel Domínguez. Me ha llamado la atención. Por tanto, no descarten, insisto, en un futuro al propio Sebastián Ledesma pues en otro cargo de responsabilidad. Y como me dijeron en el Partido Popular, alguna fuente de Coalición Canaria, no hay cama para tanta gente. Ahora bien, los teléfonos de Domínguez y Clavijo están echando fuego. Pues menos camas hay para Nueva Canarias y la gente de Unidas se Puede. Efectivamente. Porque mi madre, o Podemos. Se quedó nada. Cierto. Oye, ¿y Román? Bueno, Román está luchando para articular ese frente ahora nacionalista. Román ahora precisamente quiere reunificar el nacionalismo canario. Antes lo rechazaba, ahora que está fuera lo quiere reunificar. Evidentemente tiene muchas diferencias con Coalición Canaria, ese frente de cara a las elecciones, un frente común que quiere ahora organizar, en este caso Nueva Canaria, PNC, Coalición Canaria, incluso la agrupación socialista Gomera y Unidos por Gran Canaria. Ya no pueden ir, legalmente no pueden ir juntos, ya no, el tiempo para las coaliciones ya expiró, ya tendrían que haber presentado la coalición, y lo que se está planteando es un frente grande en el que Nueva Canarias pues dé un paso a un lado y pida el voto para María Fernández, en este caso, que es la candidata en Las Palmas de Coalición Canaria, y que ahí también se suman Unidos por Gran Canaria, pero insisto, no oficialmente en la candidatura porque ya no pueden estar, sino que a nivel público digan que bueno, que ellos apoyan ese frente representado por Coalición Canaria. Esa opción yo la veo viable, pero no sé hasta qué punto les merece, por ejemplo, a Román Rodríguez dar ese paso
por nada a cambio. Yo no creo que Román Rodríguez dé nada si no recibe algo a cambio, ¿no? Román a todas estas ha quedado en absolutamente nada. Sí, además con una pérdida de votos muy potente en la lista regional. Fue su error ir a la lista regional, efectivamente. Por completo, al igual que Noemí Santana, un político castigado en las urnas por su electorado, y que yo creo que evidentemente es el pasado ya de Nueva Canarias. Otro que considero que debería dar un paso a un lado. Sí que es verdad que él se va a quedar en principio solo en funciones orgánicas dentro del partido, pero no va a dejar de tener notoriedad. Vamos a tener todavía a Román Rodríguez en los telediarios en la sopa bastante tiempo. Oye, casi nos vamos a ir yendo. A mí me gustaría, David y Óscar, ahora que se componen los gobiernos, hacer una pequeña reflexión, si me lo permiten, y es la televisión pública. Digo pública porque lo es, aunque en Canarias se eligió un sistema de televisión inicialmente mixto. Recordarán ustedes cuando Jorge Betancourt ponía en marcha aquella televisión en la época de Manuel Hermoso. Y bueno, como aquí con la televisión canaria pasa como con la ley de educación. Cada vez que entra un gobierno, pa'l carajo la ley de educación. Se sacan otra ley. Entonces, no sé qué opinan Óscar y David, pero creo que estos 4 años de gobierno, la televisión canaria ha estado exento de los titulares, salvo raras excepciones. Yo creo que ha sido el mandato en el que la televisión canaria ha respondido a buscar una presencia más pública, más pendiente de los informativos, del equilibrio. Antes un redactor de la televisión canaria, compadre, era hasta insultado en la calle, y ahora ser redactor de la televisión canaria ya es casi, por así decirlo, un mérito. Cierto, porque y ese demérito puede volver si al final, en torno a la televisión canaria, empiezan con los jueguitos de trileros a los que estamos acostumbrados. Sí, efectivamente, la pena, efectivamente, lo grave, lo delicado, efectivamente, que bueno, que los que mandan en esta comunidad autónoma, los que representan a los ciudadanos canarios, en este caso en el gobierno regional, porque ya saben además también, en el gobierno regional y en el Parlamento, porque es un ente público que depende directamente del Parlamento regional. Cuando ellos creen que efectivamente la televisión canaria es un juego, efectivamente, a favor de ellos, es decir, un arma arrojadiza política, es un error, porque estamos hablando de una televisión pública que pagan todos los canarios y canarias. Perdóname una cosa, es que piensa que cuando Paco Moreno, que fue director anteriormente, antes de Willy, fue Paco Moreno. Luego fue la época de Willy, que recordarán ustedes que salíamos en periódicos, la tele canaria, día sí y día también. Bueno, cuando no, la Fiscalía está buscando papeles por todos los lados, porque ya ustedes saben cómo se las trajeron en esa etapa. Acabó condenado. Es que esto es algo que ha pasado muy desapercibido, y yo quiero insistir en ello. O sea, tuvimos un director de la Radiotelevisión Canaria que ha acabado condenado por un delito de prevaricación por cómo ha gestionado el ente público. Insisto que esto ha pasado muy desapercibido porque ya estaba fuera Willy García, porque parecía que, bueno, que ya era un cadáver en ese sentido, pero esto ocurrió, Manolo, ocurrió en Canarias, y esto es algo que no puede volver a ocurrir. Ocurrió, David, con un medio público. David, bueno, con nada, pero con un medio público David, menos todavía. Ocurrió que incluso se pagaba por programas que no se emitían, por eso fue condenado, que llegaban por eso vacías. Por eso fue condenado. Y en eso ha tenido mucho que ver la clase política. Sí, porque además... La de aquella época y la actual. Efectivamente, porque además durante esa época, recordarán los espectadores, efectivamente estaba marcada la dirección o la gestión de la televisión pública de Canarias. Los que mandaban, los que gestionaban el ente público, escándalo tras escándalo. Yo creo que durante los últimos años, en este caso los que están al frente de la dirección del ente público han recuperado con mucho esfuerzo, entiendo, la confianza, la credibilidad, la responsabilidad y la seriedad que exige en este caso la ciudadanía canaria. Y por cierto, efectivamente, a mí me parece esto también que ha ayudado mucho a los grandes, magníficos profesionales, cada uno de los profesionales, insisto, que hacen una labor tremenda, que forman parte de la amplia familia de la televisión canaria. Dinero público. Efectivamente. Dinero público. Claro, y además yo decía el otro día que hay una diferencia, la apuntábamos también, recordarás, David, que bueno, que quien ha estado gestionando el ente público, Francisco Moreno, Paco Moreno, aparte de gestor, es profesional de la información, es periodista, y eso desde luego se nota en comparación con otros que han estado al frente del ente público. Paco Moreno recogió una televisión llena de cadáveres, llena de titulares horribles, llena de corrupción. Claro, y eso alejó a la televisión canaria ahí hay de una los ciudadanos. sentencia. La recogió de un administrador que era Sintes, ¿no? El Naranjo Sintes. Y ahora que yo lo que digo es, volvemos otra vez al juego de trileros, al juego político, que
con un nuevo director te llegan otra vez que si hoy beneficiamos a este, mañana al otro. Esperemos que no. Y al final las sanguijuelas que siempre suelen estar por ahí, a ver cómo atrapan, y al final resulta que el perjudicado es el espectador, el ciudadano y los profesionales. Efectivamente, que yo decía que los profesionales están ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Esa credibilidad. ¿Qué necesidad? Manuel Domínguez y Fernando Clavijo llegando a un nuevo pacto de meterse otra vez en follones en los que suelen estar, insisto, sanguijuelas que al final lo que hace es enturbiar la política y la comunicación en Canarias. Pues sería una pena, sería una gran pena. Se está barajando, se están moviendo esas sanguijuelas. Voy a aceptarte el término, Manolo, que dices. Evidentemente yo estoy de acuerdo con ello. Se está moviendo esa posibilidad de buscar un perfil, una marioneta que acceda a... Fíjense ustedes, o sea, de un perfil técnico con una trayectoria que yo creo que está ahí, que es innegable, como la de Paco Moreno, a buscar una persona, una marioneta, hablando claro, yo creo que se entiende perfectamente, que esté controlada por esas sanguijuelas para... Eso no puede ser, David. Por eso es lo que se está barajando a día de hoy. Porque tira por tierra todo el esfuerzo que están haciendo, repito, los profesionales de la tele. En eso están trabajando muchas personas. Yo tengo buenos amigos de la televisión canaria, trabajadores de la televisión canaria, no los cargos directivos, y están muy preocupados. Están muy preocupados. Es que es para estarlo, Están muy David. preocupados porque ellos han sido los primeros que tenían que sufrir en sus propias carnes lo que tú bien describías antes, cuando eran insultados, incluso cuando salían con un micro de la televisión canaria, porque la gente los asociaba con un periodismo basura, con una televisión que, lejos de ser pública, solo servía a unos intereses partidistas. Oscura, de sospecha. Como, insisto, con un exdirector condenado. Hemos visto a Paco Moreno día sí día también en el Parlamento dando explicaciones. Y dando explicaciones, que es donde tiene que estar. Y por supuesto que hay que fiscalizar la televisión canaria. Y por supuesto que hay cosas que se han hecho mal. A mí me sigue sin gustar este modelo en el que se reparta un montón de productoras la gestión de la mayoría de los programas de la televisión canaria. Yo creo que la televisión canaria tiene que apostar por producir la mayor cantidad de programas posibles. Pero es que además creo que en los informativos todavía se sigue viendo un sesgo, pero esto parece muy difícil. Esto ocurre en todas las televisiones autonómicas, un sesgo a favor de quien gobierna. Pero es que no tiene nada que ver con lo que había hace 4 años. Hace 4 años era, o sobre todo en la época de Paulino Rivero. Era corrupción. Era tele Paulino Rivero. Ustedes lo recordarán. O sea, es que los espectadores tienen memoria. Aquello era horrible. Y eso se ha ido limando, se ha mejorado. Y sobre todo, Manolo, ha habido un hito que para mí me parece fundamental y que pasa muy desapercibido en esta legislatura. Es que se ha aprobado por primera vez en una televisión que tiene más de 20 años, se ha aprobado por primera vez el primer convenio colectivo de los trabajadores de la radio, de la televisión canaria, que se ha aprobado el de la televisión canaria. Por primera vez. Y eso es una garantía laboral de estabilidad. Y eso es gestión, Manolo, eso es gestión, porque la televisión canaria no solo es manejar los contenidos. El otro día alguien me decía, a raíz de mi comentario en la televisión, en este programa, me decía, pues, los datos de audiencia, mira, yo si el criterio, si el criterio para medir la calidad de una televisión pública son los datos de audiencia, que no digo que no sean importantes, por supuesto que lo son, pero si ese es el único criterio para valorar la televisión pública, yo no quiero esa televisión. No quiero esa televisión que sea esclava de los datos de audiencia, porque al final eso va a conllevar que la televisión acabe siendo basura. Y lo que ha hecho la televisión canaria estos 4 años es recuperar un prestigio que nunca tenía que haber perdido y tener calidad en los contenidos, calidad en muchos contenidos que se hacen en la televisión canaria como nunca se había visto, y yo creo que eso hay que valorarlo. Este es un medio privado, desde luego, pero que seamos privados no nos exime de fiscalizar lo que es el dinero público. Y nosotros queremos que ese modelo que se ha respetado en estos 4 años se continúe respetando. Nada más. Y ahí vamos a estar. Si lo hacen bien, vamos a estar con ellos. Si no, en contra. Esté quien esté en el gobierno. Lo digo porque no se puede, a estas alturas de la película, después de 20 años, como dice David, de historia, volver otra vez a estar en titulares de periódicos por corruptelas, por mangoneos y por cosas que además a los políticos y a la sociedad canaria no nos conviene. Bueno, David, bueno, Óscar, pórtense bien. Buenas noches. Hasta la semana que viene, porque el jueves estaremos de Corpus. Por cierto, nosotros a lo nuestro, a seguir dándole las gracias a ustedes por todo esto. Por
porque tú nos ves, somos el canal canario privado más visto en el archipiélago. Bienvenido. Brindamos por ustedes. Gracias por acompañarnos en su tele. Más de 1 millón de canarios, la mitad de la población de las islas, conoce Mírame. Gracias a todos por vernos. Sigan con nosotros. Registrando una media de 400.000 espectadores al mes. En Mírame Canarias, gracias por acompañarnos. Todo un hito en comunicación. Porque tú nos sigues, Mírame es la televisión con mayor impacto en redes sociales e internet. ¡Felicidades! Con más de 135.000 seguidores en nuestros perfiles sociales, superando ya los 235.000 usuarios únicos. Gracias por estar ahí. Un crecimiento sin precedentes en Canarias. Porque Mírame la hacemos contigo, dándote voz, escuchándote y mostrando de forma cercana y comprometida la realidad de nuestra gente. Somos la televisión líder en producción propia. El canal canario que más horas de televisión produce. Mírame Televisión. Que a usted que está ahí detrás de la pantalla, gracias de corazón. Ha sido un placer. Por encima de cualquier opción audiovisual del archipiélago. En Mírame Televisión de las Islas Canarias, mi niño. Hablando con todos los protagonistas. Nuestro mayor éxito eres tú. Esta gran familia que es Mírame Televisión. Ser líderes te lo debemos a ti. Es tu fuerza y apoyo lo que nos hace grandes. ¡Lo conseguimos, Canarias! ¡Gracias! ¡Gracias! Mírame, tú eres la televisión de las Islas Canarias. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas.